Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Ya hoy iniciamos con una conferencia muy interesante que es lo ominoso. Está aquí con nosotros ya el licenciado César Valdés y antes que nada vamos a hablar un poco sobre él. Em, bueno, él es licenciado en psicología por la UVM, cuenta con 2 maestrías en psicoterapia psicoanalítica por el centro ELEA, instituto en donde imparte clases, y en filosofía crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental. Colaboró con textos de libros como Los malestares en el vacío, pensamientos psicoanalíticos para la clínica contemporánea, eh, Pontamara en 2023 e Incesto y Sexualidad de Lapus de Toledo en 2022. Es también autor del libro de Los inquilinos y otros relatos marginales, Sasmara 2024. Su centro de interés es el psicoanálisis y sus puntos de encuentro y desencuentro con las humanidades. Se dedica a la docencia a nivel diplomados, seminarios, licenciaturas y en diversos institutos en toma de temas de psicoanálisis, cultura y literatura, así como la consulta privada. Pues bienvenido, doctor, licenciado. Espero que se encuentren todos muy bien y ya le dejo yo el micrófono para que empecemos con la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Joshi, por la linda introducción y por supuesto gracias a Gustavo, ¿no? Que tienen un espacio bien bonito, ¿no? Acá, la verdad, muy nutritivo. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Por ahí me está llegando a marcar que el internet no anda tan bien, entonces cualquier cosa, por favor, me dicen, ¿no? En el peor de los casos lo reinicio rápido el módem, ¿no? Para que no tengamos tema, pero por favor me dicen, ¿eh? Y bueno, si pudiese la gente, ¿ya? Tiene esa posibilidad, ¿no? Prender las cámaras, estaría buenísimo para verlos, ¿no? Si pueden, está bien, o no es una cosa imperativa, ¿no? Para no sentirme yo acá como solo, ¿no? Gracias, Jacqueline, gracias, Melina, también, así los veo, ¿no? Así, gracias, Manuel, también. Eh, bienvenidos. Eh, es que así ya los veo, ¿no? Diego, mira, qué gusto encontrarte, Diego. Justo estaba pensando, yo conozco a Diego, padrísimo, bienvenido. Estaba viendo que hay un par de conocidos, ¿no? Mi apreciado Diego, Susan, ¿no? También, qué bien. Y por acá veía a Teresa también. Este, qué padre, ¿no? Que haya gente conocida. Los demás, bienvenidos. La propuesta sería platicar un poquito alrededor del texto del ominoso y haciendo acopio de mis pésimas capacidades mercadológicas, les diré que es porque también estamos preparando un texto, ¿no? Perdón, un taller. Gracias, Lisbeth, por poner la cámara, estoy viéndote ya también por acá. Un taller en el que queremos proponer en 5 sesiones trabajar. Tere, bienvenida también, qué gusto verte, como siempre, es un placer. Que también promocione su nuevo libro, que también acaba de salir, ¿verdad? Aprovechamos que Tere lo promocione. La idea que tenemos es trabajar el tema del ominoso a partir de ideas un poquito posteriores a Freud en 5 sesiones. Entonces, si por ahí no hay problema, pues seguramente les enviamos o se pueden enterar, ¿no? En la página de Facebook sobre la publicidad, ¿no? Entonces, por ahí, en ese sentido, la propuesta de hoy es, no sé si decirlo así como una cosa introductoria, viendo las profesiones, por supuesto, ahí ya reconocí a varios de ustedes, ¿no? Entonces voy a tratar pues, ¿cómo decirlo? Como de armar una cosa introductoria, porque la apuesta sería que fuera como la base para el taller que sigue, ¿no? Es decir, que yo quiero nombrar al final los temas que vamos a trabajar. Entonces, hoy sería, digamos, trabajar el texto directo del ominoso de Freud, que seguramente ya muchos de ustedes han leído y los que no, está en el tomo 17, ¿no? En este de acá, seguramente lo podrán leer, los que no lo conozcan.
platicar un poquito el texto directo de Freud, no porque, bueno, es que todos estamos acá, sabemos que uno regresa y regresa a Freud como texto abierto, ¿no? Y en ese sentido, nunca es solo un preámbulo, sin embargo, pues esa sería la propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor, ¿alguien no ha leído el texto directo? Digo, es una cosa, Melina, veo que como que duda, ¿no? No sé, es solo una cosa de curiosidad. Pueden comentar también y yo voy leyendo ahorita, por supuesto que yo introduzco, pero si han tenido, digamos, posibilidad de checar el texto luminoso, vamos a ir platicando, ¿no? Y los que no, pues les va a interesar, ¿no? De todos modos, va a interesar muchísimo, ¿no? Ahora, lo ominoso, lo siniestro es el tema que nos atañe a nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes tienen oportunidad de leer el texto, justamente Freud va a comenzar con una especie de reflexión bien interesante, donde nos advierte que de alguna manera también es un tema que tendríamos que dejar a los estetas, ¿no? De alguna manera. Es decir, es un tema que bordea a la estética, ¿no? A la ciencia de lo bello, ¿no? De lo sublime y de lo bello, pero Freud lo va a trabajar sobre todo en términos de lo afectivo, ¿no? Y se va a preguntar justamente qué ocurre, ¿no? A nivel del espectador, ¿no? Eh, para que acontezca algo de la lógica de lo ominoso, ¿no? Creo que vale la pena puntualizar, ¿no? Creo que sería prudente decir que cuando Freud no define el psicoanálisis en su triple vertiente, ¿no? Es decir, como un corpus teórico, una propuesta de investigación, una psicopatología y algo que tiene efectos terapéuticos, ¿no? En la primera vertiente justamente va a quedar el tema del psicoanálisis aplicado, ¿no? Psicoanálisis aplicado a la cultura, a la antropología, ¿no? Al arte, de manera particular de ese psicoanálisis aplicado, ¿no? El primero de ellos es cuando Freud toma el texto en tanto síntoma, ¿no? Es decir, Freud no cesa de tomar el texto literario como formación de compromiso, ¿no? Como este lugar de encuentro entre algo inconsciente que satisface y algo de la lógica de la defensa. Y el mismo puede tomarse tanto síntoma, ¿no? No cesa de hacer, por ejemplo, usted lee Dostoyevsky, el parricidio, ¿no? Está pensando que la obra de Dostoyevsky, en este motivo repetitivo, ¿no? De alguien que se siente culpable de un crimen, ¿no? Que posiblemente no conoció y que no cometió, ¿no? Pero que en la lógica del inconsciente, como el deseo es igual a la realización, puede pagar la penitencia. Freud está tomando el texto en tanto síntoma, el tema repetitivo del autor, ¿no? Con su brillantez, eh, y está reflexionando qué pasa en la vida de Dostoyevsky, ¿no? Para que sea el tema repetitivo en sus obras. Entonces, Freud muchas veces toma el arte como síntoma, idea que hay que decir que después Lacan corregirá, ¿no? Cuando en un texto de los otros escritos dice Lacan, el psicoanálisis no debe de ser aplicado, psicologizar el texto, ¿no? No hablemos de un psicoanálisis aplicado, sino de un psicoanálisis implicado, ¿no? Implicado y digamos que uno hasta podría pensar que motivado por la obra artística. ¿No? Otra posibilidad de leer a Freud, porque Freud no cesa de decirnos que ahí donde el psicoanalista fracasa, el poeta ya había abierto el camino, ¿no? Si usted lee a Freud, constantemente parece que ahí donde tropieza con pocas palabras para aludir un caso, nos dice, es como decía Shakespeare, es como decía Goethe, ¿no? Es decir, como diciendo, el psicoanálisis tiene un antecedente, ¿no? En la literatura, ¿no? Por otro lado, podemos pensar también al personaje, eso sería otra acepción del psicoanálisis aplicado, al personaje, esto encanta, ¿no? En los institutos, porque puede uno, saben, análisis psicoanalítico del Joker y todas las cosas que se ponen de moda, aparece en todo momento, ¿no? Y lo hace, por ejemplo, en La Grádiva, Freud lo hace, por ejemplo, en La Grádiva, donde toma el personaje y lo analiza como un sujeto psicológicamente complejo, ¿no? No es gratuito, a mi entender, que se agarre también de tantos textos de Dostoyevsky y Tolstoy, porque ustedes saben que la literatura realista, ¿no? Como Víctor Hugo, la comedia humana de Balzac, ¿no? Justamente Tolstoy, Dostoyevsky, pues nos proporcionan personajes con la complejidad necesaria, con la conciencia necesaria y con la inconsciencia necesaria para ser analizados.
Y finalmente, que aquí yo clasificaría lo ominoso, estamos pensando justamente en la teoría del receptor, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el receptor con determinado arte, en este caso en particular con determinada literatura, qué agita, ¿no? Para que haya un placer gozoso en el receptor, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen algunos personajes psicopáticos en el teatro de Freud, es un texto bastante interesante, porque retoma la catarsis aristotélica. Si ustedes han leído a Aristóteles, él justamente piensa en esta lógica de la identificación con el héroe, ¿no? Del teatro, y cuando el héroe triunfa, ¿no? Sobre las cuestiones que le acontecen, pues tiene una especie, el espectador tiene una especie de purga, ¿no? Vuelca sus afectos, ¿no? Y triunfa junto con el héroe, ¿no? De alguna manera siente ese placer de yes, ¿no? El héroe triunfó sobre las adversidades, ¿no? Entonces, Freud ahí trabaja sobre todo el lado contrario, ¿no? Cuando vemos alguna obra teatrística donde el personaje principal, pues es un sociopático, un sujeto sociopático, y dice Freud, claramente, pues hace lo que el neurótico digamos que puede ser que el receptor entre una especie de, digamos, de placer identificatorio, ¿no? De placer identificatorio en la obra de teatro puesta, ¿no? En el personaje principal, ¿no? Ajá. Entonces, esas tres modalidades del psicoanálisis aplicado, ¿no? Podríamos pensar que lo ominoso cae, ¿no? En la tercera de esas modalidades. Entonces, Freud va a estar cuestionándose digamos, la lógica de lo siniestro y de lo ominoso. Y muy prontamente nos va a dar una especie, ¿no? De definición de qué es lo ominoso que todos podemos utilizar, ¿sí? Fíjense. No hay duda, dice Freud, de que pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror. Ajá. Está hablando de este sentimiento particular de angustia y de horror, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, cuando vemos una película de terror hoy en día, ¿no? Cuando vemos, qué sé yo, estas películas como que uno dice, ay, en la noche voy a poner algo, ¿no? Y hay una cosa angustiante y sin embargo ahí estamos metidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos metidos en algo que nos genera abiertamente angustia y horror. Ajá. Entonces, la lógica del ominoso justamente va a tener que ver con aquello que excita una modalidad particular de angustia, una especie de angustia gozosa, pero que Freud durante todo el texto también va a estar tratando de reflexionar cuál es la diferencia con la angustia propiamente hablando, ¿no? Porque qué sé yo, si yo tengo un accidente o me pasa algo así catastrófico, pues yo voy a estar angustiado, pero no va a haber una lógica necesariamente del ominoso, ¿no? Porque si ustedes lo piensan con calma, no es luminoso, además uno ahí sigue metido, ¿no? Entonces Freud va a estar tratando de diferenciar también el tema de la angustia, ¿no? Y el tema de luminosos, en qué se parecen y en qué se diferencian. Y para ello nos va a poner dos palabritas que van a notar que va a ser el cierre del texto. Nos va a decir que en alemán luminoso se escribe unheimlich. Ajá, lo voy a poner acá en el chat, ¿no? Eh, ¿no? Unheimlich, ¿no? El prefijo om y Heimlich, ¿no? Heimlich, Freud, de la mano de Theodor Reich, un colega suyo, un alumno suyo, dice, eh, Theodor Reich entendía muy bien que Heimlich tiene que ver con aquello que es familiar, ¿no? Con aquello que es íntimo, con aquello que es doméstico y con aquello que es conocido, Heimlich, ¿no? De tal manera que unheimlich para Freud, ¿no? Va a designar justamente aquello que es desconocido, ¿sí? Lo desconocido, ¿no? Freud, no sé si ustedes se percaten, siempre tiene estas agudezas de decir, esto es lo que la gente cree, justo es lo contrario, ¿no? O sea, no sé si es, por ejemplo, lo dice en el duelo, ¿no? La gente dice, duelo y melancolía, ¿no? Que el duelo es porque la gente amó demasiado y dice Freud, no es porque odió demasiado. El duelo patológico en realidad tiene que ver con el odio, no con el amor. ¿Mm? Freud aquí hace una de esos grandes virajes porque nos va a dar una vuelta de tuerca, para usar una palabra en literatura, ¿no? Para usar esta novela tan famosa, ¿no? De Henry James, otra vuelta de tuerca, no un giro, ¿no? Digamos de 180 grados al final, que ahorita quiero llegar a eso, ¿no? No lo menciono ahora porque será como el cierre, pero nos va a decir qué se ha pensado hasta ahora, el saber
digamos, desde ahora, ¿no? Del ominoso, es justamente lo de lo extraño. O sea, ¿qué es aquello que es ominoso? Dice Freud, todos han pensado que es lo extraño. De tal manera que hasta etimológicamente lo ominoso es aquello que es extraño, que no es familiar, ¿no? Heimlich, familiar, ¿no? Íntimo, doméstico, Heimlich, lo extraño. Esto lo puede decir cualquiera, ¿no? Te genera malestar, te genera angustia porque no lo conoces, ¿no? Pues es decir, hay algo nuevo en la vida, pues uno se acerca con caución, ¿no? Si, no se va, como dice un paciente, como gordo en tobogán, ¿no? Es decir, también tiene algo de la prudencia, ¿no? Entonces lo que te genera angustia es aquello que es extraño. Pero Freud van a notar que le va a dar una vuelta de tuerca, ¿eh? Es decir, le va a dar una vuelta de 180 grados y va a decir, pongan en pausa esta reflexión y vamos a agarrar un cuento de pretexto para pensar lo ominoso. ¿Sí? Pasa a un segundo punto donde Freud nos cuenta un cuento, nos lo resume de manera magistral, ¿no? Está tan bien hecho el resumen de Freud. Pero si pueden leerlo, bueno, lo tengo en esta edición, ¿no? E.T.A. Hoffmann, ¿no? E.T.A. Hoffmann, este autor, ¿no? Un autor alemán, ¿no? Que por ahí de 1800, ¿no? Escribía una serie de relatos fantásticos que fue inspiración después de Poe, de Nerval, de Baudelaire, en fin, de muchos autores y que Freud digamos, no cesaba de leer. Ajá, de hecho, tiene un relato muy interesante llamado El Magnetizador, que es sobre una hipnosis, pero no de la charcotiana, sino de la de Mesmer. Si ustedes ubican, esta hipnosis era muy particular, no es un antecedente de Charcot con la de que después se forma Freud, ¿no? Era una especie, el magnetizador, ¿no? Es un relato fantástico sobre la hipnosis, muy similar a Edgar Allan Poe, si ustedes han leído el extraño caso de Monsieur Valdemar, también relata, ¿no? Una especie de hipnosis, ¿no? Ahí muy particular. Entonces, nos va a retomar un cuento de T.A. Hoffmann, que es un cuento maravilloso, ¿no? Recuerden ustedes que siempre Freud está pensando la literatura como en su estatuto guionístico, yo lo pensaría así, ¿no? En su estatuto guionístico, ¿no? En donde los elementos narrativos, estructurales, son muy claros, ¿no? Muy claros. Por eso es que acuérdense que pelea con Jung, ¿no? El complejo de Electra, no, es que Edipo no solamente es el género, ¿no? Es una serie de elementos que están ahí metidos, ¿no? Justo, es que ahí está Andrea, ese es el cuento, ese justo es el cuento, ¿eh? Ahorita quiero hacer una pausita para que comentemos, para que dialoguemos, ¿no? Pero justo, Andrea, como son muchas ventanitas, no alcanzo a ver absolutamente a todos, pero justamente el cuento que está nombrando Freud, ¿no? Es este que está mencionando Andrea, El hombre de arena. Incluso hay una canción de Metallica sobre esta especie de leyenda, ¿no? El hombre de arena narra la historia de Nathaniel, ¿no? Un jovencito, ¿no? Que, digamos, está curioso de lo que hace el padre en la noche. Tiene una especie de colega, ¿no? El abogado, Coppelius, con el que Nathaniel intuye que hace cosas como, no sé, como transgresoras. Es un relato bastante difícil de situar, pero como que intuye que hace algunas cosas transgresoras y en un momento dado los quiere espiar en el estudio. Ahorita van a escuchar qué elementos está retomando Freud para explicar lo siniestro, ¿eh? Vamos a retomar al menos 6 elementos del relato, ¿no? Digamos, los está espiando, ¿no? Y primero la madre y la nana también le cuentan una historia que es bastante como del saber popular alemán, ¿no? Que es justamente la leyenda del hombre arena. Os voy a leer esta parte porque es bien interesante, ¿no? Ajá. Es un hombre malo que busca a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja puñados de arena a los ojos hasta que estos, bañados en sangre, se les saltan de la cabeza. Después mete los ojos en una bolsa y las noches de cuarto creciente se los lleva para dárselos a comer a sus hijitos, que están allá en el nido y tienen unos piquitos corvos como lechuzas, con ellos picotean los ojos de la criatura que se portan mal. Fíjense qué relato tan macabro el que le cuenta, ¿no? El que le cuentan al niño Nathaniel, ¿no? Si sigues metiendo, ¿no? Las narices donde no te importan, ¿no? El hombre arena vendrá, te va a echar arena hirviendo los ojos van a saltar ensangrentados, lo va a meter en una bolsita y se los va a llevar a dar a comer a sus hijos que son como lechuzas y tienen picos corvos como lechuzas.
Podríamos pensar que culturalmente, ¿saben? El Coco, el Boogeyman, el ropavejero, ¿no? El Señor del Fierro Viejo, a veces aquí en México pueden los papás amenazar con ese tipo de lógicas, es una especie de cosa similar, ¿no? A la amenaza del hombre de arena, ¿no? Interesantemente, en un momento dado, que está espiando al padre, el abogado Coppelius lo amenaza con quitarle los ojos. ¿No? En un momento dado intenta arrojarle brasas de carbón hirviendo a los ojos, como el hombre de arena, y parece que Freud ubica ahí que se establece el nexo entre que el abogado Coppelius es el hombre de arena. ¿No? En un momento dado, me parece que el padre lo salva, ¿no? El padre salva a Nathaniel de que el abogado Coppelius le quite los ojos, ¿no? Esto ya, los ojos, escuchen esto, ¿no? Los ojos va a ser un tema repetitivo en el relato, ¿no? Coppelius pasa, ¿no? En ese momento, Nathaniel crece, el padre muere en circunstancias misteriosas. Parece que Nathaniel sospecha que el culpable, ¿no? De la muerte pues de su padre fue el abogado Coppelius, ¿no? Y cierto día va caminando ya de adulto por las calles y de repente escucha a un hombre gritando, barómetros, barómetros, no, vendo bellos, bellos ojos, ¿no? Él voltea angustiado y se encuentra con Giuseppe Coppola, ¿no? Note que suena casi igual que Coppelius, ¿no? Quien es un vendedor de prismáticos, no vende como binoculares para ver el teatro, y dice, ay, pensé que vendía ojos, ¿no? Entendí que vendía el ojos, ¿no? Uh -huh. Otra escena muy importante que fue rescata es que Nathaniel en un momento dado se enamora de la hija del maestro Spallanzani, quien digamos que tiene una bella hija, ¿no? Pero él solo alcanza a ver su hermosa silueta por las cortinas, ¿no? Y entonces Nathaniel, en un momento dado, tiene novia, pero va a declararle el amor, y cuando abre la casa del maestro, Olimpia es una autómata. No sé si ubiquen los autómatas, son unas cosas súper siniestras, como una especie de precursores de la robótica, ¿no? A veces metían enanos, pero eran unos mecanismos como medio burdos, daban como movimientos muy entrecortados y digamos que se usan como una especie de diversión, ¿no? En esos tiempos, entonces es un autómata, una especie de antecedente de la robótica, ¿no? El maestro Spallanzani se dedica a la mecánica y justamente le dice, pero mi hija no está lista, aún no le he colocado los ojos. O sea, al voltear al autómata, tiene las cuencas de los ojos vacías y Nathaniel tiene una especie de ataque de ansiedad, ¿no? De una especie de brote, lo voy a decir así, y pasa el tiempo, se estabiliza, ¿no? Cierta vez va caminando con la prometida, ahora prometida, suben a una torre y Nathaniel enloquece para aventarse finalmente de la torre. Te da a entender Hoffman que el motivo de este salto es que vislumbra al abogado entre la multitud, ¿no? Y cuando alguien le pregunta al abogado, oye, a este cuate, ¿qué pasa? ¿No? Le dice el abogado Coppelius, no se preocupe, ya bajará, como aludiendo a que se va a aventar de la torre. Finalmente sí se avienta y ahí termina el cuento. Es un cuento súper, súper interesante de Hoffman, ajá, que va a resaltar Freud una serie de elementos del ominoso. ¿Cuál es el primero? Si alguien quiere comentar en el chat, adelante. Y ahorita la idea es hacer una pausa como a la hora para ver si ustedes quieren comentar algo y después acabar con algunas otras ideas, ¿eh? Pero por favor, si alguien quiere comentar en el chat, yo estoy bien al pendiente, ¿eh? No, no hay problema. La idea sería también platicar, no en diálogo. ¿Cuál es el primer elemento que Freud está retomando? Los ojos. Los ojos. ¿Sí? Freud dice, los ojos, claro que nos recuerdan a Edipo Rey, ¿no? A todos nos viene a la mente Edipo Rey. ¿Se acuerdan que en la tragedia, ¿no? De Edipo Rey, Tiresias, el vidente, es un vidente ciego, ¿no? Y cuando, digamos que en la lógica de cuando ya Edipo eh, ya es rey de Tebas, si no me falla la memoria, la cosa no anda bien, él le pregunta al vidente, no al oráculo, que qué pasa, y el oráculo le dice, pues es que los dioses te castigan por el parricidio e incesto, ¿no? Edipo dice, ¿de qué hablas? Pues si yo no he hecho nada de eso, y Tiresias le responde, tú estás más ciego que yo, tú estás más ciego que yo,
¿no? Justamente al darse cuenta de que comete parricidio e incesto, se rasguña, se medio arranca los ojos y se va a vagar al desierto con sus dos hijas, ¿no? Con Melpomene y con Antígona, ¿no? Y Freud, ustedes recuerdan, está diciendo que los ojos son un desplazamiento de la angustia de castración, ¿no? Es decir, está diciendo, un primer factor del ominoso es el desmembramiento corporal. Y de manera particular causa un terror específico cuando uno se enfrenta a un hombre que tiene los cuencos de los ojos vacíos, porque le remite a la castración, ¿no? Esta idea en Freud es muy interesante porque en el Moisés y la religión monoteísta lo va a desarrollar también con respecto a la xenofobia. O sea, Freud reflexiona, ¿no? ¿Por qué el judío siempre es tan odiado? ¿No? Y parece ser que algo que le llama la atención es que siempre resaltan del judío, ¿no? La circuncisión, ¿no? Entonces Freud, claro, porque esta fantasía de que el judío es como gente muy rica y envidiosa y no sé qué, le agita la castración a los otros y entonces ellos a su vez lo quieren destruir, ¿no? Entonces Freud acá lo que está diciendo es, de hecho, ¿cómo lo podemos decir? Un elemento súper usado, hasta yo diría muy torpemente en las películas de terror, es el desmembramiento, ¿no? Va uno en la película, mete la mano el protagonista y le cortan un brazo, ¿no? Ajá. Y ustedes han convivido, ojo, no es una cosa sino de explicación psíquica del efecto del ominoso, ¿no? Pero es posible que luego no conviva con alguien que tiene un fragmento, ¿no? De algo que le falta en el cuerpo y puede provocar angustia. Yo tengo presente muy presente en la mente en un trabajo donde yo estaba en un hospital psiquiátrico. Ahí está Hoshi, justo, claro, Hoshi, Corazón delator. El ojo, ¿se acuerdan del ojo que hace Poe en el corazón del actor? Hace especial énfasis en los ojos del anciano. Justo, Joshi, qué padre comentario, ¿no? Y yo tenía presente como ejemplo, alguna vez en un hospital psiquiátrico donde trabajé, tuvimos una paciente ya muy deteriorada que los brotes psicóticos se había comido los dedos, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente impactante, y además, como cereza del pastel, tenía unas cataratas inoperables y tenía los ojos vidriosos, blancos, y además tampoco tenía lengua, también se la había comido en un momento dado, y entonces ella como que ubicaba que los psicólogos la llevaban a comer, y entonces te empezaba a tantear con sus muñoncitos, ¿no? Para que agarrarte la mano y que la llevaras a comer. Deberían de ver la cara de angustia de los psicólogos jóvenes, de los pasantes, cuando los muñoncitos las tanteaban. Y la primera reacción era de quitarse, ¿no? Era de quitarse. La fragmentación corporal es el primer elemento del ominoso que Freud está resaltando, puesto en los ojos de era Teresa verdaderamente impactante. O sea, yo no me tocó ver los brotes, pero digamos que pues, estuve indagando, ¿no? Leí los expedientes, me contaron las historias y parece ser que fue durante varios brotes, ¿no? Durante varios años, pero tenía los dos manitas con los puros muñoncitos de los dedos. Entonces era una visión verdaderamente ominosa, ¿no? Agitaba. Y no sé si notan que en el relato del hombre de arena hace énfasis en los picos de los hijos. ¿Qué dice Freud en la interpretación de los sueños? Ahí donde hay castración, hay compensación frente a la castración. ¿Se acuerdan que Freud lo dice en varios lados? También lo dice en El hombre de los lobos, ¿no? O sea, generalmente en los sueños, donde hay algo de la castración, se sueña también con compensaciones, ¿no? Espérame, quiero leer, Regina, en la actualidad hay un preso que en un brote psicótico se comió los dedos y sacó los ojos. Le doy una entrevista. Claro, Regina, esas cosas son realmente terroríficas, ¿eh? Realmente terroríficas. A mí se me fue quitando como un poco la angustia de tocarle la mano, pero si ustedes han vivido algo así, ¿no? Es algo que agita el ominoso, es un elemento del ominoso, ¿no? Entonces, noten ustedes que cuando dice justamente... ahorita leo lo que dice Anali, ¿eh? Justamente cuando comenta lo de los ojos, que dice Anali, Liliana, ok, Liliana, perdón, es que está ahí como el nombre, ¿no? Cuando comenta lo de los ojos, hace énfasis en que en los picos fálicos. No es como la bruja, no en ese sentido. La bruja que devora niños, pero tiene como la nariz puntiaguda,
va con la escoba, ¿no? Va con el sombrero puntiagudo, o sea, constantemente, dice Freud, lo onírico usa compensaciones fálicas para justamente ahí donde se agita la castración, ¿no? Ajá, a ver, leemos el comentario de Analí. Por supuesto, el desmembramiento corporal tiene que ver con el castigo que tiene el sujeto. Sí, sí, claro, claro, es un texto muy interesante, Analí. A ver si nos dices, si lo piensas por la lógica del castigo, puede ser, no claro, en el texto que comenta Analí de vigilar y castigar, justamente los que lo han leído, es un retrato ominoso. Está citando Liliana eh, 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 es que yo no veo todas las imágenes, pero Liliana está citando Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Si ustedes han leído Vigilar y Castigar, comienza de hecho con un relato ominoso de un desmembramiento. Un hombre que es acusado de asesinato del rey, si no me falla la memoria, y digamos que las leyes de Francia lo analogan a la peor transgresión posible. El rey es el padre de todos nosotros. Entonces, el parricidio y regicidio son las peores leyes, dice Michel Foucault, y merecen las peores transgresiones y merecen los peores castigos porque ambos representan matar al padre. Y justamente amarran a este hombre después de romperle las extremidades con martillos a unos caballos para que lo desmiembren. Efectivamente, es un relato, Liliana, me parece muy similar al que estamos platicando, ¿no? A lo mejor no soy exacto en la imagen, ¿no? Porque ahorita que lo comenta Liliana es lo que tengo en la mente del texto, pero efectivamente. Entonces tenemos un primer elemento, el desmembramiento. Por favor, sigan comentando, se pone bueno así la cosa, ¿no? Ligado a los ojos. Segundo elemento que Freud resalta, la repetición, ¿sí? Ajá, la repetición. ¿Por qué la repetición? Ajá, porque Freud está pensando justamente en un elemento muy cercano al inconsciente. Sí, no sé si notan ustedes que hay algo como que insiste del abogado, ¿no? Aparece en Coppelius, luego Coppola, no luego vuelve a aparecer y los ojos reaparecen, insisten, insisten e insisten, ¿no? Freud está pensando que en el inconsciente hay un elemento llamado la compulsión a la repetición, ¿no? Que justamente tiene que ver, por supuesto, en términos del psicoanálisis, de por qué pues, nos tropezamos con la misma piedra, ¿no? Digamos, decía, no me acuerdo dónde oí que de broma, ¿no? Que hasta nos casamos con la piedra, después nos divorciamos y nos demandamos con la piedra, ¿no? Es decir, hay una cosa en donde estamos constantemente metiéndonos a lugares de la lógica de la repetición, ¿no? Freud no cesa en sus textos de elaborar esto, incluso si ustedes gustan, ¿no? Como leer con calma, pues justamente en Más allá del principio de placer, Freud dice, no me basta pensar el psiquismo en términos de placer-displacer, porque si el psiquismo se rige por la lógica del displacer, ¿por qué diantres? ¿Por qué diantres nos metemos a cosas que son nos generan tanta malestar? ¿Por qué estamos repitiendo cosas con tanta malestar? ¿No? Freud lo que se enfrenta en la clínica es, en efecto, a que pareciera que el paciente luego no se permite no estar bien, ¿no? Idea que lleva a escribir a Freud más allá del principio de placer y que después llevará a Lacan a elaborar el concepto del goce, ¿no? Del goce, ¿no? Este lugar de encuentro entre lo erótico y lo mortífero, ¿no? Este lugar de encuentro. Entonces, efectivamente, Freud dice, el inconsciente repite. En Edipo Rey, ¿no? Es lo que los griegos ubicaban justamente como el destino. ¿No? Las tragedias griegas, pues era justamente una serie de hombres que intentaban salirse del destino, pero pues no pueden porque era el destino, ¿no? Entonces, justamente Freud, si ustedes piensan en Edipo, el padre le dicen, como a Cronos, ¿no? Y Zeus, oye, tu hijo te va a matar. El cuate hace todo para evitar que el hijo lo mate y paradójicamente pone todos los elementos para que el hijo lo acabe matando. Eso es lo que hacemos, ¿no? En la vida, o sea, es decir, hacemos todo para evitar algo y ay, tómala. Oye, el primer esposo era alcohólico. Ojo, no estoy simplificando algo, tampoco lo estoy tomando en el sentido social, ¿no? El primer esposo era alcohólico, híjole, hago todo para buscar a alguien que se separe y acabo con uno más alcohólico, ¿no? Acabo con uno más alcohólico. Esto tiene que ver con la repetición. Entonces Freud dice aquí, un segundo elemento de lo ominoso es la compulsión a la repetición, ¿sí? No sé si ubiquen películas
por ejemplo, hay muchas películas así que repiten el mismo día, ¿no? Que repiten el mismo día, ¿no? Ajá. O estas, algunas, me vienen a la mente algunas series donde hacen uso de esto, ¿no? Por ejemplo, podría ser cuando alguien sueña, se despierta y se da cuenta que nuevamente está en un sueño, ¿no? Nuevamente está en un sueño, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ajá, Freud nos narra, de hecho, una experiencia, ahorita le doy la palabra a Liliana, nos narra una experiencia de él mismo, donde cierta vez, me parece que estaba en Roma, si no me falla la memoria, pero al menos en Italia, tiene que hacer unos pendientes, pero no conoce bien la ciudad, y entonces sin quererlo llega a una calle de prostitutas. El Freud, evidentemente, lo tachaban de enfermo sexual, entonces se empieza a angustiar, ¿no? Por ejemplo, hay tal leo estos que dice Tere, que son buenísimos estos ejemplos, ¿no? Eh, y entonces se empieza a angustiar de que alguien ubique que Freud está en la calle de prostitutas, ¿no? Y camina rápido para tratar de salirse de ahí, por las calles, para regresar a la misma calle, ¿no? Para regresar a la misma calle. Se angustia y una segunda vez trata de evadirlo y una tercera vez regresa a la misma calle. Freud evidentemente dice, claro, porque algo de la lógica de mi propio deseo. Seguramente alguna mujer me prendó, no el ojo, me pareció atractiva, tuve alguna fantasía, qué sé yo, y lo que está empujando la compulsión a la repetición es algo del deseo. Si bien conscientemente siento que algo de la lógica del destino o de la coincidencia me trae y me trae y me trae, ¿no? Lo cierto es que es algo de mi propio inconsciente. No, Freud lo platica no en términos de luminoso, pero me viene a la mente un ejemplo de chistes, perdón, de psicopatología en la vida cotidiana, donde Freud también platica de una mujer que ve en un aparador un bellísimo vestido, ¿no? Y no sé, no, evidentemente no la moneda de cambio, ¿no? Pero dice, cuesta 100 pesos y solo traigo 50, ¿no? Y era una mujer que sentía justamente que estaba muy privada en la vida, ¿no? Que no podía tener cosas bonitas, ¿no? Entonces va caminando, 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 como triste, ensimismada, ¿no? Como la sensación de que no podía darse el buen vestido y encuentra 50 pesos más. Y dice, tengo 50, otros 50, ya la hice, ¿no? Regresa al lugar del vestido solo para percatarse que esos 50 pesos que encontró ella misma los había tirado. Eran sus propios 50 pesos. Entonces Freud dice, lamentablemente el placer inconsciente radica en la privación, en la confirmación de que ella no merecía el vestido. Doble vez se puso enfrente que no merecía el vestido. Ajá. Liliana, adelante, te damos la palabra. Si alguien gusta interrumpir, está muy bien, ¿eh? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, César? Ahorita que estás hablando de las películas, ay, a mí ya sabes que me fascina esto de las películas. Me recordó también mucho la película de Luis Buñuel, Ángel Exterminador, buenísima, donde aparece Silvia Pinal. Con respecto, aparecen estas escenas donde hay personajes, creo que es bueno, es una familia, ¿no? De personas adineradas, burguesas, e invitan a varios y se repiten las escenas. Es bien interesante cómo se repiten. Y llego a un punto que no, los invitados y tanto los que, ¿cómo se les dice? Ay, perdón, se me fue la palabra. Los que reciben a los invitados y los invitados no pueden salir del lugar, e inclusive algunos sirvientes de ahí no pueden salir del lugar y se repite la escena y se repite la escena. Hubo un momento, por ejemplo, desde el principio que decía, ay, es un problema, ¿no? Del director o algo, ¿no? Que se volviera a repetir, pero no, eso es justo la temática, ¿no? O sea, espero que la vean, está bien padrísima y al último llegan a una iglesia o sea, bueno, el chiste es de que se salen, tratan de salir todos, pero vuelven a encerrarse en otro lugar, pero más gente. Entonces, es una cuestión de repetir, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ese es un ejemplo, ¿no? De lo que tú nos estás comentando, César. Gracias, Lili, y qué gusto encontrarte. Para hacer la promoción, Sí. Lili tiene un espacio con Jorge Huerta donde hablan de cine, Lacan bilingüe, ¿no? Lacan bilingüe, por si lo quieren seguir, Ay, ¿no? gracias, César. Aprovechando la promoción, no, con Gracias. mucho gusto, Lili. Yo también te gusto estar ahí invitado, ¿no? Con Lili, entonces me da mucho gusto encontrarte acá. Sí.
Sí, y con respecto, por Sí. ejemplo, la película que tú estuviste con nosotros platicando de Last World Trip, también buenísimo, ¿no? Con relación a esto, que tú también nos estás platicando, ¿no? Sí, por ejemplo, está el elemento de la fragmentación corporal, ¿no? En ese. Sí, 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 súper. totalmente, totalmente. Gracias, Lili. Qué buen comentario. De hecho, lo podemos enlazar con el que dice Ter en el chat. Nos platica, por ejemplo, Groundhog Day, el día de la marmota. ¿Lo han visto? Back to the Future, la muñeca rusa. Ahora, que por ejemplo, ahorita vamos a platicar porque Freud nos va a dar algunas pistas al final. O sea, vamos a ver los factores y después también algunas pistas porque Freud separa también que la repetición y los elementos del ominoso pueden tener un efecto cómico, ¿eh? Fíjense. Ese es el caso del Día de la Marmota. Si ustedes han visto el Día de la Marmota, es con el cuate de Cazafantasmas, con el protagonista, ahorita olvido el nombre, eh, está repitiendo un día. Pero ahí en general tiene un elemento cómico, la compulsión a la repetición. Y Freud tiene un párrafo donde separa el luminoso, bueno, los elementos del luminoso en un elemento cómico o la posibilidad de que fueran francamente luminosos, pero sí, totalmente. Andrea, te damos la palabra, le seguimos otro ratito, pero te damos la palabra. Ay, ¿qué crees que no te escucho? No sé, ¿la escuchan, Andrea? Sabes, sí me marca micrófono, o sea que está perdido tu micrófono, Andrea, pero no te escucho. A lo mejor, a mí me ha pasado que está agarrando algún micrófono que no sirve o alguna cosa. Ahí ahora ya se me pausó. Bueno, Andrea, por favor, si nos escuchas, ahorita lo volvemos a intentar, ¿eh? No te preocupes, ahorita regresamos, ¿eh? No, no pasa más, ¿sí? A Sí, ver, de hecho, sin problema, podría también intentar salir y entrar de nuevo para ándale. probar. Ahí estamos contigo, Andrea. Sí, a ver, checa. Ay, bueno, se me fue. Ahorita que regrese, ¿no? Entonces tenemos la compulsión a la repetición, ¿no? Que va a ser el segundo elemento de lo ominoso, ¿sí? El tercer elemento del ominoso es la figura del doble, ¿no? El fenómeno del doppelganger en la literatura, ¿sí? Hay un desdoblamiento de la imago en el bueno y en el malo, dice Freud, ¿no? ¿Dónde lo ubica Freud? En el padre. Está pensando que posiblemente el padre y Coppelius sean dos partes de la figura paterna, ¿no? Coppelius que quiere sacarle los ojos al hijo, ¿no? Y el padre que lo protege, ¿no? Está citando en el texto a Otto Rank. Ustedes lo ubican, Otto Rank es maravilloso, ¿no? Y tiene un libro completo que se llama El Doble, por si lo pueden conseguir, El Doble, ¿no? Y vienen a la mente, seguro, y ahí si quieren en el chat comentar, increíble, vienen a la mente muchos ejemplos del doble, ¿no? Si ustedes han leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. Ahora, Freud va a estar citando, de hecho, un antecedente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del mismo autor del Hombre de Arena, Los Elixires del Diablo. Alguna vez, si tienen oportunidad de leer Los Elixires del Diablo, es un antecedente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque habla la historia de un hombre religioso, ¿no? De una especie de monjecito, ¿no? Que es un hombre de Dios, que es un buen tipo, ¿no? Pero al beber los elixires que le da una especie de figura ominosa, se transforma y se vuelve un lujurioso sexual, ¿no? Se vuelve un tipo violento, todo lo contrario, ¿no? A lo que era, digamos, sin esa bebida, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, doctor Jekyll y Mr. Hyde, el científico inventa una bebida que saca a lo peor de él, ¿no? También viene a la mente, por ejemplo, sí, justo, Eva, muy buen comentario, el Club de la Pelea sería una imagen desdoblada entre el bueno y el malo, ¿no? Efectivamente, el Club de la Pelea, ¿no? También está esta novela maravillosa de Gustav Meinrich, que se llama El Golem, maravillosa novela, donde en las calles de Praga, ¿no? Empieza a reaparecer el golem, esta figura mítica de los judíos, ¿no? Y asesina, ¿no? A ciertas personas, y nos vamos adentrando a la novela y nos damos cuenta que el protagonista justamente empieza a detectar que esas personas que son asesinadas son las personas con las que él había tenido algún tipo de rencilla,
insignificante, ¿eh? El relojero que no le arregló bien el reloj y entonces aparece muerto en el callejón, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, por ejemplo, el fenómeno del doble está, qué sé yo, también en Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Víctor Frankenstein, bueno, yo pensaría ahí que Víctor Frankenstein es la figura negativa, ¿no? Y el demonio o el monstruo. El cisne negro, claro, Koshi, totalmente de acuerdo. El cisne negro es otra lógica del doble. Totalmente, Joshi, totalmente. El cisne negro sería otra lógica del doble. ¿Ven? Entonces, un factor tercero del ominoso tiene que ver con el doble. Me viene a la mente a mí una maravillosa película llamada Buenas noches, mamá, alemana, increíble, ¿no? De unos gemelos, ¿no? En donde intuyes que pasó una tragedia y hay unos gemelitos, ¿no? Que solamente se pueden separar porque son exactos, idénticos, ¿no? En la figura del espejo, ¿no? Porque uno se peina el flequito para acá y otro para acá. Esa es la única separación que tú puedes establecer. Y la madre, frente a la tragedia que sabes que pasó, pero no sabes cuál es la tragedia, ¿no? Decide, no, ya saben que luego es común que uno se corte el cabello, bueno, ya no es que a uno le quede mucho, ¿no? Pero la gente que quiere se puede cambiar el look frente a la tragedia y esta mujer se opera la cara. Todos los niños empiezan a pensar en una especie de delirio de suplantación que esa en realidad no es su madre, que esa en realidad no es su madre, ¿no? No, se las voy a tener que spoilear porque ahí está el fenómeno del doble. En un momento dado te das cuenta que la tragedia es que el hermano murió. O sea, ese otro, ¿no? Ese otro hermanito que siempre le está diciendo, esa no es mi mamá, hay que hacerle esto, no, hay que hacerle lo otro, ¿no? Es un desdoblamiento del niñito, ¿no? Es lo que Lacan trabaja muy bien con el caso de las hermanas Papán, estas hermanas que tienen una locura compartida, ¿no? En donde las dos comparten un delirio, ¿no? Este sería una especie de cosa similar, ¿no? Entonces, muy interesante el fenómeno del doble. Veo que ya está Andrea, no sé si, a ver, ¿por qué no intentamos? A ver si ya podemos escucharla. Ay, ya se volvió a ir, ¿verdad? Bueno, ni hablar. Entonces, tenemos el doble, ajá, y por otro lado, lo vamos a trabajar en el taller con más calma, tenemos la omnipotencia del pensamiento. Este es para detenernos mucho. El doble está pobremente trabajado en Freud, no digo en el sentido negativo, sino que lo trabaja poquito, ¿no? La omnipotencia del pensamiento está mucho más trabajada, ¿sí? Para los que no ubiquen la omnipotencia del pensamiento, es algo que la psiquiatría ya retoma, ¿no? Casi siempre el psicoanálisis y la psiquiatría retoman cosas. Freud lo trabaja en relación con la magia y el animismo. De hecho, si ustedes leen el texto en la introducción de Strachey, se la pasa citando Tótem y Tabú y algunos textos culturales, porque Freud lo está ligando mucho a los fenómenos culturales de lo que él, como buen europeo, ¿verdad?, llamaba a los pueblos primitivos, ¿no? Acuérdense que en ese momento la antropología era eso, o sea, eran los antropólogos de sillón, ¿no? Vieneses, alemanes, de Inglaterra, que, pues, digamos, recolectaban los saberes, ¿no? De la gente que viajaba, pero en realidad no iban a visitar a la gente. Entonces, digamos que ahí Freud sí es muy hijo de su tiempo. Y sobre todo pensaban que los australianos eran una especie de seres cristalizados en el tiempo, que digamos que casi eran hombres de las cavernas, ¿no? Los australianos, los aborígenes australianos. Por fortuna después Malinowski cambia eso, pero bueno, Freud ahí sí es muy hijo de su tiempo porque habla de los aborígenes australianos, ¿no? Eh, y lo que está diciendo, vamos a ponerlo puntual. Esto es un elemento de luminoso. Yo tengo una rencilla con el vecino, ¿no? Y entonces hago un vudú, agarro un muñeco, coloco un poco de cabello, ¿no? Y entonces pienso que si le pongo agujas al muñeco, este muñeco, ¿no? Por una especie de efecto mágico, va a lastimar a la persona. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, brujería, ¿no? Santería, ¿no? Ajá. Esto, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está diciendo Freud con la omnipotencia del pensamiento? Que el deseo se traduzca a la realidad. No sé si me doy a entender. O sea, yo le deseo mal al vecino,
a lo mejor agarro su cabello, lo que sea, no hago un menjurje, no sé, y entonces el deseo, al hacerlo aquí en el lugar que yo tengo el control, el muñequito, se va a traducir a la realidad, ¿no? Y Freud lo está pensando en la magia que persiste hasta el día de hoy, y lo está pensando en el animismo, porque en cierto sentido, y ojo que no quiero reducir la religión a esto, pero si yo volteo el santito y creo que se me va a producir un milagro, pues tiene que ver con un resquicio de la omnipotencia del pensamiento. Lo que yo deseo se va a traducir en realidad. Ujú. El problema que Freud está resaltando es que lo que habita en la lógica del deseo, pues no son cosas positivas, porque por algo fueron reprimidas, ¿no? Entonces Freud aquí nos va a hacer una distinción bien importante. En la omnipotencia del pensamiento y en la magia parece que se va del principio de realidad. ¿Cuándo hay efecto del ominoso? Cuando hay una ruptura en el principio de realidad por una coincidencia. Un niño puede enojarse con su hermano y decir, ojalá se muera, pero generalmente no se muere. ¿Qué pasa si lamentablemente, y Freud aquí está pensando en una coincidencia externa, porque también pasa, el niño desea esto, ¿no? Y el hermanito se tropieza y se cae y se muere, ¿no? La sensación va a ser que por la omnipotencia del pensamiento yo lo maté, que el deseo se tradujo en una realización externa. Y ese es el efecto del ominoso. Ese es el efecto del ominoso. Cuando por coincidencia el deseo coincide con la realidad externa. Uh-huh. Y Freud nos pone muchos ejemplos. A mí me viene a la mente, en el taller quisiera de hecho que leyéramos este cuento, La pata del mono, de W. Jacobs. Si la han leído, es maravillosa porque es la historia de un hombre que en un bar llega otro hombre y le dice, mire, hay muchas parodias, hasta en Los Simpsons tiene una parodia. Mire, esta pata del mono tiene 3 dedos, si usted la sostiene y desea algo, un dedo se va, ¿no? Pues sí, como a consumir y le va a conceder ese deseo. El hombre dice, ¿por qué la quiere usted regalar, no? Lo tacha de a loco, le deja ahí pero me la tiene usted que aceptar para que la magia funcione. Sí, a ver, déjemela, ¿no? El hombre, como jugueteano con la idea, dice, no recuerdo, claro, es interesante eso que dice Tere, ¿eh? Claro que sí, Tere, yo creo que sí, con la muerte de su hermanito de Julius, totalmente, totalmente, Tere. Sí, totalmente, ¿eh? Ahorita acabo esta idea si quieren y abrimos un ratito de diálogo, digo, tengo muchas, ¿no? Pero, eh, y entonces en esta pata del bono, como un poco jugueteando, la toma y dice, a ver, quiero 50,000 pesos, ¿no? Evidentemente no es la moneda de cambio del cuento, no me acuerdo si son coronas o lo que sea, ¿no? Al día siguiente le llega la triste noticia de que su hijo fallece en la guerra, ¿no? Y entonces le dicen al padre, no se preocupe usted por los gastos funerarios, porque el gobierno le va a dar un dinero para que usted no tenga angustias económicas. Y el padre, pues abre los ojos, intuye lo que viene y le preguntan cuánto es, justo la cantidad que le había deseado. Justo la cantidad que le había deseado. Le cuenta a la esposa lo tacha de loco, toma la pata del mono, así como en un arrebato pasional, y dice, deseo que nuestro hijo regrese, ¿no? Deseo que nuestro hijo regrese. Y te dan a entender que regresa, pero como una especie de ser zombificado, está arañando la puerta, ¿no? Huele la carne echada a perder, y como tercer deseo, el padre acaba deseando que vuelva a morir el hijo, ¿no? El tema ominoso, acá me dicen si vamos bien, el tema ominoso radica en el deseo para Freud, en el propio deseo. ¿Quién no ha deseado la muerte del hijo? ¿Saben? Ahí radica el tema del ominoso, en el deseo y en la coincidencia con la realidad externa. Si alguien ha tenido alguna de esas cosas, son elementos ominosos. Ujú. Ahora, son las 8. Yo propondría tener un ratito de diálogo. Nos faltan, de hecho, me parece que 3 elementos. Vamos bien de tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría. Ay, Tere, a ver si ahorita puedes abrir tu micrófono y aprovechamos, porque además, déjame comentar que la editorial que publicó el libro de Tere es la misma de
publiqué ahorita unos cuentitos que yo les quiero promocionar, ¿verdad? Porque pues aprovechando, ¿no? ¿Cómo no? Andrea, a ver, platícanos a ver si se escucha. Abrimos un ratito de diálogo. Hola, hola, no sé si Ahora ya sí, se... ya ok, te escuchamos. de acuerdo, bien, gracias. Em, pues primeramente quería apuntar algo sobre, más que nada, yo desconozco aún las obras de Freud, no las he leído de primera mano, em, pero sí conozco un poco más el tema de lo siniestro, por decirlo así, en cuanto a temas de literatura. Y en algún momento había escuchado por ahí que mencionaban como este juego de cómo se presenta en alemán, de que lo siniestro es como también la tergiversación de lo cotidiano. O sea, más allá de que es lo extraño, sino se toma un elemento que sí es común o que sí es, digamos, como más, no recuerdo la palabra que mencionaron ahorita, más doméstico y lo convierten en algo que resulta, eso es lo que lo convierte en siniestro, que es algo familiar y de repente lo trastocan de alguna forma. Y también sobre esto, aquí también voy a hacer un poco de autopromoción, tal vez. Eh, Cuando era más joven, según yo, escribía narrativa, cuentos muy cortos, la verdad. Y ahora que están mencionando todo esto, me parece bastante interesante darme cuenta que la mayoría de las cosas que llegué a escribir coinciden de una u otra forma con estos elementos de lo ominoso que mencionan. Y también me hace recordar, ah, no sé si hay como, que hasta a lo mejor esto se sale un poco de todo, pero estuve yendo a análisis también un tiempo y salió en una sesión algo muy interesante, que fue constantemente yo dibujaba ojos. Y era algo que desde niña lo hacía, dibujaba ojos. ¿Por qué? No lo sabía aún. Eh, pero mencionaba también como este temor que le tenía a mi padre y esa sensación de constante vigilancia. Y recuerdo que en una sesión estaba yo temblando en el diván hablando sobre todas estas cuestiones y en eso pasó un gato por la ventana. En cuanto pasa el gato, yo me calmé. Ya para esto había salido que de alguna forma yo tengo como fobia hacia las aves y mencionaba yo que lo que más me da miedo sobre las aves es los ojos, no saber si te están viendo o no, pero que están ahí, ¿no? Como presentes y que prácticamente no parpadean. Entonces cuando pasa el gato, volviendo, yo enseguida me calmo, dejo de temblar. El analista se da cuenta y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se calla? ¿Por qué deja de temblar? Y le digo, lo que pasa es que acabo de ver un gato por la ventana. Dice, ¿y qué relación tiene el gato con las aves? Dije, pues se lo comen. Y ahí cortó la sesión. Entonces ahí, ya haciendo como más pensamiento, creo que se remonta al parricidio, supongo, no sé. ¿Quién sabe, Y es no? como algo que sí, ahorita como que mencionando todos estos Sí, claro. elementos, como que me dieron vuelta. Claro, claro, Andrea, gracias. Fíjate, ¿eres de letras? ¿Estudiaste comunicación o literatura? Quería estudiar literatura, pero al final estoy estudiando psicología. No, mejor vete a literatura, ¿no? Está más padre. Esto que comentas, efectivamente, de hecho ahorita quiero cerrar con eso, o sea, no me adelanto, pero a la vez sí, porque lo sacas a colación. Freud se considera en la literatura como un primer teórico de lo fantástico. Ujú. Si tú checas el texto de Luminoso, casi al final debate entre una distinción que los literatos han tomado mucho y que pertenece a Freud, ¿eh? Es una idea de Freud. Acuérdense que a Freud le dan un premio de literatura, el premio Goethe, que lamentablemente no puede recibir, manda a la hija, Ana Freud, pero digamos, le dan este premio. Me voy a adelantar esto puesto que lo mencionas. Freud está diciendo que hay una diferencia entre lo maravilloso y lo ominoso y lo fantástico. Pero lo maravilloso es cuando, y esto no tiene efecto ominoso, justamente, fíjense, lo maravilloso es cuando habitamos en un mundo donde las leyes son diferentes. Si en este mundo habitaran dragones y yo viera un dragón, no hay extrañeza, ¿no? No sé si me doy a entender, entonces ahí estaríamos de frente. O sea, el Señor de los Anillos es maravilloso, Harry Potter es maravilloso, no fantástico. Lo fantástico más bien tiene que ver
cuando en el mundo de las leyes cotidianas aparece algo de la lógica de lo maravilloso, ¿no? O sea, si yo habito en este mundo cotidiano y un día me encuentro un duende, ¿no? Estoy diciendo una cosa muy sencilla que se me ocurre, ahí aparece algo extraordinario, irrumpe algo de lo extraño. Entonces, la distinción entre maravilloso y fantástico es muy importante. Después nos va a hacer una segunda distinción, Freud, de cuándo lo fantástico es ominoso o no. Porque, por ejemplo, tomen el cuento de. Ahorita tengo la palabra, Diego, no se me olvida, pero me da pretexto Andrea para comentar esto. Tomen el cuento, por ejemplo, de Cartas a una señorita en París, de Julio Cortázar, un cuento muy interesante donde a Cortázar, bueno, al personaje le dejan cuidar un departamento y él está muy angustiado porque la amiga es medio payasa y no le vaya a decir qué le hizo al departamento y, digamos, cuidándolo, en un momento dado le da como algo en la garganta, siente que trae algo atorado, mete las manos, encuentra unas orejitas y sale un conejo. Entonces el personaje empieza a vomitar conejitos, pero él no tiene una sensación extraña, sino que está preocupado porque los conejitos lastimen el departamento, ¿no? Ese elemento no llega a ser ominoso, no, porque no provoca angustia. Entonces Freud también está debatiendo entre la literatura fantástica, por ejemplo, Kafka, la metamorfosis, genera angustias, es un punto intermedio, porque al personaje no le produce malestar ni extrañeza, pero genera angustias y es ominoso. Entonces Freud está después de, o sea, si primero lo separa entre maravilloso y fantástico, después trata de entender qué separa lo fantástico de lo ominoso también. Entonces, ahora, el otro elemento, no creo que, sí, como dices, creo que no es prudente meternos al tema referente al análisis, pero tú resaltas algo que yo también quiero retomar el taller que no viene en Freud. Los ojos no solamente son un tema de castración, efectivamente los ojos pueden remitir a la mirada, ¿no? Sí. Un tema ominoso, Lili comentaba de Foucault, sería el panóptico. Justamente ubican esta imagen del panóptico de Michel Foucault, ¿no? Un ojo que todo lo ve y que entonces, ¿cuál es el efecto? Que el sujeto no tiene privacidad, siempre está siendo visto. Y ese es otro elemento del luminoso. No, no en Freud, ¿eh? Este es un debate, estos son autores, pues otros autores, y además es algo que yo pienso, ¿no? Además, no es que me esté citando a mí mismo, pero es algo que yo pienso, ¿no? El elemento, por ejemplo, hay un texto de un psicoanalista que se llama Wachman, no recuerdo ahorita el primer nombre, que trabaja el tema de la arquitectura y el psicoanálisis, que justamente trabaja al vagabundo como un sujeto que está siempre en constante sensación ominosa, porque no tiene un lugar donde refugiarse de la mirada del otro. El vagabundo, o sea, el tema de Freud es el tema de la intimidad, si ustedes lo piensan. La histérica que cree que toda la verdad tiene que ver con una verdad de dormitorio. Toda verdad es verdad íntima, ¿no? ¿No? La histérica o el histérico, cuando cuenta una verdad, cuenta un chisme, ¿no? Entonces, en efecto, ahí está otro tema de lo ominoso. Sí, 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 yo coincido. Sin meterme al análisis, eso creo que si no nos compete, pero totalmente de acuerdo. Diego, te damos la palabra y le seguimos otro ratito, ¿no? Adelante, y qué gusto verte, Diego, qué gusto verte. Hola, César, gracias. Pues mira, pensaba hablar de otra cosa, bueno, ahorita, pero este tema de la mirada me recordó también un poco a así habló Zaratustra, el tema del hombre más feo del mundo que mata a Dios, porque pues no tolera que exista este ser que lo está observando todo, que es como que la idea, ¿no? Que procede pues este acto, pues creo que también como que tiene algo de ominoso, ¿no? Matar a Dios y todo este escenario que pinta después Nietzsche como, pues más bien tétrico, ¿no? No es como algo que esté como, no es como una victoria, que Dios haya muerto o algo así. Pues me conecta un poco pues esa idea. Y de lo que quería comentar, pues me hizo muchísimo sentido ahorita cómo lo explicaste. La verdad yo no he leído este texto, pero lo tengo pendiente y dije, bueno, entrar a la charla va a ser una buena introducción para leerlo en estos días. Y me cayó el 20 así con una citación clínica, quizás no tan extravagante como esta mujer que se come los dedos, pero pues que por ahí uno se puede encontrar más o menos fácilmente. Una paciente que
que aseguraba que tenía sueños premonitorios y que cuando soñaba que alguien moría, efectivamente moría. Y que pues ella aseguraba que pues esto pasaba, o sea, que incluso lo había comprobado científicamente, así me lo decía. Y pues, bueno, yo la invitaba pues a que me platicara los sueños, pero era como que muy reticente a eso. Traía de vez en cuando un sueño a las sesiones, pero cuando trataba como de interpretárselo, pues lo rechazaba y me decía, no, es que esto va a pasar, escúchame, las cosas son así. Y bueno, la cosa es que un día me manda mensaje por la noche, yo estaba creo que en clases, no me acuerdo, y veo los mensajes y me dice algo como, Diego, de verdad pasó. Y lo que me había contado en la sesión de ese mismo día, más temprano, era que había soñado que su hermana moría. Y pues yo me quedé así como impactado, dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y al poco rato borra los mensajes. Y aún así, pues yo le escribí así de, oye, ¿estás bien? Vi que me mandaste mensajes y así. Y dijo, no te preocupes, lo platicamos después. Y pues yo me quedé como que algo alterado, la verdad. Dije, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué me están mandando también los mensajes? Después pues lo hablé con mi supervisor, me mencionó el tema del ominoso. Me dijo, tómalo con calma, ve a la sesión, que te explique lo que está pasando, porque también hay como que algo inconsistente, no te está pidiendo ayuda, no te está pidiendo algo, como que te manda los mensajes como pues, para causar como cierto impacto. Y pues bueno, la cosa es que en realidad no se murió su hermana, había tenido un accidente, pero pues esta paciente estaba también como que un tanto como alterada y que a la vez como que un poco triunfante, como de ver, te lo dije, mis sueños son premonitorios. Me cayó el 20 en el sentido de que pues con esto que decías, cuando algo en la realidad pues coincide con lo que hay en el deseo, ¿no? Claro. La relación con esta hermana pues ha sido conflictiva, ha sido tema de análisis hasta la actualidad y pues ahí estaba, ¿no? Que en ese momento lo leí de esa forma, como que pues ya como que más calmado en actitud analítica, dije pues bueno, como cualquier otro sueño, una manifestación de un deseo y pues por ahí como que pudimos avanzar un poco. Pero pues respecto a esto, pues ahí estaba pues lo ominoso, ¿no? Como que me cayó el 20, había como que esa cosa en la realidad que estaba conectando con esto que pues inconscientemente pues esta paciente deseaba. Igual pues un tema pues clásico, edípico, la muerte de los hermanos, etcétera. Claro, claro. Ay, Diego, acaba. Sí, No, sí. sí, solamente pues eso. Sí, que ahí habría que ver, ¿no? Porque, bueno, no es una cosa clínica, ¿no? Acá, pero efectivamente, porque generalmente, ahorita lo vamos a ir platicando, el efecto luminoso tiene que ver también con que está atravesada la represión, ¿no? Y Freud, bueno, también, además de que te recomiendo mucho leer el texto de Luminoso, no sabía que ya no lo dejaban en la maestría, fíjate, pensaba que lo dejaban en Freud 2 o 3 o alguna de esas. Además, Freud trabaja los sueños premonitorios en interpretación de los sueños, también, por ahí, por cierto. Gracias, Diego. Qué interesante comentario, ¿eh? Este que platica. eh, sí, sí, sí. Es que justamente Freud lo que está pensando, es que no quiero adelantarme, pero sí está pensando que tiene algo que ver también con la represión. Lo que es angustiante para el consciente es deseoso para el inconsciente. Entonces, algo del efecto del luminoso tiene que ver con pasar con la tergiversación que surge del inconsciente cuando pasa a la conciencia. En este caso está interesante, habrá que ver, ¿no? Porque justamente, claro que más de uno se va a venir luminoso con esa idea, pero parece que hay algo angustiante, ¿no? Perdón, algo no angustiante, perdóname, al revés. Por ahí creo, el Hoshi quería comentar algo también. Sí, me gustaría, es que este tema me está apasionando mucho porque veo que tiene mucha influencia ya actualmente, ya no solo con la literatura o cosas así, sino ahora lo vemos con películas, series y más de este estilo. Quiero decir, soy de derecho, así que no sé mucho de estos temas, pero soy muy curiosa. De hecho, yo pedí entrar aquí para oír un poquito. Y bueno, hasta ahora muy buena la conferencia, pero volviendo a un ejemplo muy interesante, es un tema que más bien es una serie que siempre estamos platicando Gustavo y yo, es sobre justamente una que se llama Monster, no sé si se las recomiendo, bueno, de hecho creo que es un anime, no soy mucho de Sí, eso. es la que está basada en el anime.
Sí, o en sí, sí, el sí. manga, mejor dicho, ¿no? En el manga, Sí, sí. en manga. Sí, 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 yo yo, ya lo yo leí también lo sé. tristemente. Ah, Sí, yo también no sé mucho de esto. De hecho, le entré más por mi hermana. Y justamente muy buena porque aparte de tocar temas de filosofía muy interesantes en el recomiendo, me recordó mucho esto de algo como más allá, porque resulta y el protagonista es un doctor en el hospital donde trabaja es corrupto. O sea, ahí se da privilegios a ciertos, pues personas de alto alcance, ¿no? Ya sean cantantes, actrices o este mismo presidente. Pues resulta que el alcalde lo tiene que operar el protagonista, pero él se niega porque quiere salvar mejor a un niño. Este niño va a ser importante para la trama. Es que está muy buena, yo me voy a apasionar aquí. Y hagan de cuenta que ya el doctor salva al niño, pero resulta y con esto llega no su despido, pero sí lo quitan de un puesto bastante alto. Entonces él en rencor, pensando que el niño está inconsciente, que el niño no lo escucha, él dice, ojalá ese tipo de personas deberían morir. Y de repente se emborracha, se va a su casa, todo normal, y cuando, bueno, en la madrugada le habla a la policía y le dice, es que murieron esos 3 médicos. Entonces él se queda paralizado porque él no lo dijo, bueno, podría ser un deseo, por eso me recordó mucho esto de reprimir, porque él quería que se murieran, pero no pensó, es a veces algo que decimos al aire, ¿no? O sea, decimos, ay, es que odio a esa persona, y no, no la odias, o no, o eso es al inicio, ¿no? Es más bien un coraje. Y ahora, otra cosa que también me llamó la atención, esto de reprimir, me recordó esto mucho del deber ser y el ser, ¿no? Entonces ese reprimir, por ejemplo, este ejemplo de este doctor, él es un hombre ejemplar, o sea, él en esa historia representa la bondad. Entonces de repente que tenga sentimientos de odio, así es para muchos muy impactante, incluso para el mismo espectador es como impactante, de ver como un hombre tan puro, se podría decir, dice ojalá se mueran o incluso toma un arma. El arma es sumamente esencial en la trama porque la va a disparar o no. Entonces, bueno, ya terminando con ese ejemplo, me llamó mucho la atención, espero no irme como una friki, pero bueno, se les no, recomiendo. está bien, yo también leí el manga, no te preocupes. Sí, Y muy son bueno, muchos se tomos, los entonces no, no. recomiendo. Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque está jugando el tema de la repetición, ¿no? El tema del deseo y la coincidencia, ¿no? Freud lo desmenuza, ¿eh? Freud lo desmenuza porque no todo lo que tiene efecto de omnipotencia de pensamiento tiene necesariamente un efecto ominoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que hacen danza para traer la lluvia, ahorita que estamos como en sequía y posiblemente ya no cambie esto, ¿no? O sea, no es un efecto ominoso y es omnipotencia de pensamiento. Entonces, si yo me reúno, ¿no? Y hacemos una danza para que Tlaloc, ¿no? Nos dé como una lluvia y llueve, de hecho no hay elemento ominoso, al contrario. Entonces, Freud justamente va a poner enfrente el tema de la tergiversación de la represión. Justamente. Gracias, Joshi. Tere, bienvenida. Un gustazo verte y te damos la palabra. Y después, Tere, le seguimos, ¿le late? Pero por favor, Tere, qué gusto verte por acá, oye. Hola, qué gusto verte, César. Bueno, pues un placer estar aquí y poder saludarte de nuevo. Y bueno, pues es que es súper interesante siempre la relectura y el volver a pensar en cada, bueno, artículos de Freud que sobre todo el luminoso nos conecta, ¿no? Oye, bueno, yo pensaba dos cosas, no sé si se escucha porque se me movió aquí la pantalla. Primero pensaba pues en la parte estética, ¿no? Pensaba en Meltzer, por ejemplo, en cómo tiene que ver con este impacto estético muy temprano en el vínculo con la mamá, el rostro de la madre, la mirada de la madre, la potencia de esa conexión a través de la vista, tanto del bebé y de la mamá de regreso, y cómo también pensaba en cada uno de estos puntos que hemos ido revisando, me parece que se remite a funciones mentales muy primitivas, muy tempranas. Lo pensaba, por ejemplo, desde Winnicott, eh, esto de la integración, de la personalización, la corporización, etcétera, que a lo mejor, pues me hace sentido, por ejemplo, esto de ser visto, ¿no? De la mirada que te sigue, de no poder sentir que te puedes escapar del otro que te mira. Pues yo pensaba, por ejemplo, en los niños muy chiquitos que sienten y creen que sus papás todo lo saben de ellos y que les leen el pensamiento antes de la capacidad de mentalización, ¿no?
o esto del doble, pues Winnicott decía, ¿no? O sea, el poder habitar nuestro cuerpo, pues es un logro más del desarrollo. Y entonces, a veces esta posibilidad de disociarnos o de desplazarnos como extracorpóreamente, pues creo que tiene mucho que ver con estas funciones mentales, ¿no? La omnipotencia del pensamiento, bueno, pues está el espacio de ilusión, ¿no? Donde el bebé crea aquello que desea y cree que tiene el poder para lograr y materializar, ¿no? Su deseo. Entonces, pues muy interesante, César, y solo quería pues aprovechar y saludarte, además. Ay, Tere, siempre es un gusto saludarte y además lo que dices es me parece muy cierto, lo junto también con el comentario de Diego porque eh, sí, por ejemplo, la omnipotencia del pensamiento único trabaja la parte más saludable, ¿no? Por ejemplo, Sí, y aquí Freud está pensando justamente en la catastrófica, ¿no? claro. Yo pensaba, también le recomiendo una novela, de hecho me la recomendó Montiel, que seguro tú ubicas perfectamente, Alejandro Montiel. Ah, sí. Hay una novela increíble que trabaja otro elemento luminoso que no está en Freud, pero que puede estar en Meltzer, fíjate. Es una lectura que yo tengo y que, bueno, también Montiel tiene y otros. El tema de lo luminoso y lo bello. Ujú, Lean si ustedes pueden un día Grotesco de Natsuo Kirino. Es un libro verdaderamente extraordinario que justamente resalta el tema de la estética de lo bello. Ya ves que Meltzer tiene esta idea de que la gente demasiado bella no es analizable, ujú, porque no exacto. aparece como algo del elemento de la castración, ¿no? En el cuerpo, o sea, la gente demasiado hermosa y demasiado rica, ¿no? Dice Meltzer, posiblemente no sean Ajá. analizables. Y en esta novela es Para él, increíble para él, porque claro. hay un elemento grotesco digo, uno que es feo, pues es En la analizable, ¿no? Pero perfección, ¿no? O sea, como que la perfección, exacto, claro. exacto, exacto, justo. En esta novela aparece a dos hermanas, pero no es en tema de, ¿sabes? Como del desdoblamiento Ujú, del doble que platicamos en ajá, Freud, sino que aparece una hermana muy fea y muy bella. La ajá, hermana que es muy fea, me parece, dice, la fantasía que yo tengo es que mi madre tuvo sexo con muchos hombres y diferentes espermas hicieron diferentes partes de mi cuerpo. Entonces parece como una especie ujú, de cuadro fragmentado. Es muy órale. fea, muy fea. Y la otra hermana es demasiado bella. Entonces esta mujer cree que, o sea, como que se supone que son gemelas, pero o sea, no idénticas, cree que Ujú, ella le chupó la belleza, ¿no? Entonces dices, es ujú. tan bella que le agita la castración a los hombres, ¿no? No lo dice así, pero es la lectura, y nadie puede hablar con ella, ¿no? Nadie se atreve siquiera a mirarla. Te lo Oye, recomiendo un buen, ¿eh? Les está voy a poner acá el buenísima. título. Y los espermas esos, pues como objetos bizarros, ¿no? Justo. Ella misma, ¿eh? Ella misma Ujú. como la composición de esos objetos bizarros. No sé, me vino a la mente Dion también. Totalmente, ¿eh? Ella misma parece un objeto bizarro. Exacto. Órale. Oye, qué padre saludarte, Tere. Si quieres Ay, tú bueno. poner tu... Tere acaba de publicar un librito en la misma editorial que yo los cuentos, Bueno, por no, cierto. no nada más yo, César, Tú. porque somos Ah, bueno, conocidas varios, ¿verdad? como 25 personas, Ah, bueno. pero Si está quieres muy poner bueno el la libro. publicidad, yo creo que no hay tema, ¿no, Hoshi? Bueno, yo digo A que no. ver. Bueno, No, ahorita me ninguno. dicen, Ah, ahorita bueno, me órale, dicen va. cómo. Venga, Sí, de padrísimo. hecho, Padre. vamos a abrir un pequeño espacio para que hablen justamente de su libro y ya después los que gusten Excelente, están abiertos. excelente. No, Ok, padrísimo. Entonces, regálenme gracias. un ratito más. Gracias, Tere, por el comentario tan. Susan, regálame un ratito más para avanzarle y ahorita damos otro rato de charla, ¿eh? No te me vayas a ningún lado, ¿eh? Entonces, te leo, porque si no, siento que no vamos a acabar, ¿no? Lo que quiero yo expresar. Ajá. Ahora, también el tema aquí les quiero recomendar otro texto muy clásico, de hecho muy contemporáneo a los que estamos platicando, ¿no? Lean ustedes si un día pueden, por ejemplo, de Albert von Chamizo, El maravilloso caso de Peter Schlemil. Es un cuento que encuentran Albert von Chamizo en internet y que justamente tiene un trabajo de luminoso con respecto a la sombra. Es un hombre que el diablo le da como deseos. Noten que el deseo siempre tiene esta característica, ¿no? De cuidado con lo que deseas, ¿no? Sería un poquito lo que está diciendo Freud. ¿No? El genio que te da un deseo, pero que te mete la pata, ¿no? Te mete el pie, y entonces, ¿no? Y este hombre se le aparece el diablo, ¿no? El diablo le dice, pues te doy riquezas, etcétera, ¿no?
Y yo pido algo justo, como Fausto, Tere, como Mefistófeles, ¿no? Que Freud no cesa de citarlo siempre, ¿no? Y este diablo le pide, te va a pedir algo verdaderamente insignificante, tu sombra, tu sombra. Ah, la sombra, pues qué importancia tiene, la da. Pero la sombra aparece justamente para Freud al final del texto, la oscuridad y la sombra como un elemento de lo ominoso, ¿no? Si ustedes han ido a acampar a un lugar verdaderamente solitario, van a confirmar lo que decía Freud, que la oscuridad se presta a la proyección, ¿no? Si ustedes han ido a acampar a un lugar solitario, yo alguna vez fui con mi esposa, renté una cabaña por internet, no lo hagan, llegamos a un lugar en Hidalgo que no había nada, y era una cabaña ahí sola, no había luces, en la noche mi esposa y yo estábamos angustiadísimos porque habíamos como pasos, ¿no? Después resultó que era un perro, ¿verdad? Pero digamos que mi esposa, que es de letras, me dice, ahora entiendo por qué la gente del medievo decía no salgan en la noche porque hay dragones, monstruos, faustos, fantasmas. No sé si me doy a entender, porque la oscuridad, Freud está pensando como un lugar que se presta justamente para la proyección de lo más siniestro, ¿no? Dice Freud, ¿no? Entonces va a trabajar finalmente en otro sentido. Nada más lo menciona, pero a mí me parece muy importante. Oscuridad, soledad y silencio. Hay algunas películas de terror que hacen muy buen uso del silencio, ¿no? Como un elemento ominoso. Hay un lugar donde de repente estamos en un bosque e intuimos algo nefasto y el protagonista dice, ¿escuchas eso? No escucho nada, exacto, ¿no? No se escuchan animales, no, está todo muy silencioso. Ajá. Y la soledad. Ajá. Ahora, por otro lado, me voy a apurar para que podamos acabar y platicar un segundito. Ajá. Va a colocarnos como otro factor lo inanimado en animado. Olimpia. Este recurso es súper cotidiano en el cine moderno, bueno, contemporáneo, ¿no? Chucky, ¿no? El muñequito ese de Saw, ¿no? Es decir, una figura que no tendría que moverse y sin embargo es reanimada por alguna fuerza y se mueve de una manera con pausas, ¿no? Grotesca, ¿no? De alguna manera. Freud lo está colocando en Olimpia, pero el recurso de lo inanimado, el animado, también llega a platicar como de a veces de estos cadáveres que son reanimados, como justo en la pata del mono, como por ejemplo el zombie, ¿no? Porque parece que se están reanimando por fuerzas anímicas que son extrañas al hombre moderno. Freud está diciendo, además, ahí se echa un buen de braille, porque, claro, ustedes piensen que Freud, esto lo dice, por ejemplo, Paul Ricoeur, con la idea de los maestros de la sospecha. Freud lo que hace, justo, Andrea, qué buenos comentarios, ahorita los retomamos, ¿eh? Freud lo que hace es, en efecto, ser una ruptura con respecto a la razón, ¿no? O sea, viene la modernidad, ¿no? Viene la era de los luces, la ilustración, y la gente cree que la razón basta para comprenderse, ¿no? Descartes, ¿no? Los filósofos, ¿no? Yo tengo un posgrado en filosofía, pero el psicoanálisis piensa justo lo contrario. La razón no basta, ¿no? La razón no basta para comprenderse, ¿no? Entonces, Freud lo que está colocando acá justamente también es el retorno de lo irracional con el cuerpo inanimado, ¿no? Reaparece lo bestial, ¿no? Reaparece lo irracional e irrumpe la razón, ¿sí? Ajá. Ahora, justamente, y aquí quiero entrar a un tema que por ahí comentábamos, vía de la mano, ay, no me acuerdo quién lo comentaba, ahorita no me está apareciendo, pero justamente de la separación de lo fantástico y lo siniestro. Es que yo leer un fragmentito, ajá, de David Roas. David Roas tiene un texto muy bonito que se llama La amenaza de lo fantástico. Vean, esto ya lo había mencionado, pero ahora quiero retomarlo. Freud es el primero en marcar la dicotomía entre lo fantástico y maravilloso en su texto de Das Unheimlich, donde muestra que lo unheimlich aparece cada vez que nos alejamos del lugar común de la realidad, es decir, cuando algo de la lógica de lo imposible aparece. Se tiene un efecto ominoso cuando se borran los límites entre fantasía y realidad y cuando aparece entre nosotros algo tan real como lo que habíamos tenido como fantástico. Aquí Freud es un precursor de la teoría literaria, sin duda. Ajá, es el primero que marca esta definición. Después lo va a jalar porque va a decir, es cierto que la vida clínica no es exactamente igual que la vida literaria.
Habría que empezar, como ejemplo, con el comentario de Diego, cuando sí hay un elemento de luminoso y cuando no. Ajá. Pero Freud nos va a colocar justamente el tema de la extrañeza de la realidad. Ajá. En literatura, evidentemente, tenemos el concepto de verosimilitud. Con constancia uno ve comentarios medio mensos en Facebook, ¿no? El otro día veía que estaban platicando en alguna página de House of the Dragon, que me gusta esa serie, ¿no? Está muy buena, es maravillosa, no fantástica. Entonces alguien pone como si fuera una especie de argumento, pero en esta serie hay dragones, todo es posible, ¿por qué debaten de estas cosas? Bueno, que sea maravilloso no quiere decir que no tengamos que debatir el tema de lo verosímil. Ajá. Si hay un mundo maravilloso, esto quiere decir que son otras leyes, no que no haya leyes. El Señor de los Anillos tiene otras leyes, ¿no? Cuando esta mujer mata al Nazgûl, en los libros está muy bien explicado por qué puede matarla, no tiene nada que ver con el género, ¿no? Hay una serie de reflexiones que hace Tolkien, ¿no? Entonces, el tema de lo verosímil, de lo extraño y de la realidad va a ser profundamente trabajado por Freud, ajá, y nos va a decir justamente que tiene que ver con una cierta evasión frente a la realidad, y aquí nos va a poner el punto fundamental del texto, va a cerrar con una espetada maravillosa. Habíamos dicho que Heimlich, ¿no? Era lo desfamiliar, lo no íntimo y lo extraño, y que Heimlich era lo familiar, lo íntimo y lo doméstico. Para Freud, el prefijo om va a señalar la barra de la represión. Fíjense, ajá, es decir, lo voy a poner acá, ¿no? Heimlich y om Heimlich, ¿no? Sí, fíjense, fíjense, ¿por qué estoy nombrando el texto de David Roas? Porque Freud lo que nos está diciendo, esto lo entiende muy bien Lacan, es que no es que el inconsciente es un lugar sin lógica, es que tiene otra lógica, no es que la famosa frase de Lacan del inconsciente esté estructurado como un lenguaje, ¿no? Obedece a otras lógicas. A lo mejor son las leyes de la lingüística, a lo mejor son las leyes de la matemática, de la topología, dice Lacan, pero hay otra lógica. Si Freud constantemente está hablando de guiones inconscientes y toma el guión edípico, André Green, en un libro que se llama El complejo de Edipo, la tragedia griega, dice, ¿por qué Freud toma una obra de teatro? Porque es un guión, porque permite establecer lugares, personajes, motivaciones. Lacan dirá que el guión tiene un estatuto mítico. Son los guiones y los mitos tienen lugares fijos. Entonces, el inconsciente tiene también la misma lógica de la verosimilitud que la literatura. En el inconsciente no es que no haya lógica, es que es otra lógica. Entonces, ¿cuándo irrumpe el ominoso? Cuando esa otra lógica evade la realidad y pasa en una modalidad angustiosa. Lo que está diciendo Freud, entonces, es que el prefijo om, ajá, el prefijo om es la represión. Fíjense lo del deseo que decíamos, ¿no? Si el hermanito dice, ojalá te mueras, y no pasa nada, bueno, a lo mejor puede ser que genere un síntoma, puede ser que no, ¿no? Pero cuando coincide con la realidad externa, el deseo que habitaba en otra lógica de la verosimilitud, al ser coincidente con la realidad externa, lo que en el inconsciente genera placer, a nivel consciente que genera angustia. Y ahí está el efecto del ominoso, ¿no? Freud dice que hay maneras de evadirlo. Por ejemplo, el chiste, ¿no? Por ejemplo, sería una de ellas. Y Freud también está colocando la literatura, el arte como una especie de evasión del efecto del luminoso. Porque si ustedes leen El poeta y los sueños diurnos, Freud cree que el poeta cabalga medio pelo entre el loco, digamos, y el neurótico, porque produce algo que viene del inconsciente, permite que la gente contacte, ¿no?, con eso que produce, pero evade el principio de realidad, que es como justamente la fantasía, ¿no? Por eso Freud analoga mucho soñar y leer. Se parecen mucho, ¿no? En ese sentido para Freud, ¿no? Entonces ahí no hay ruptura con la realidad. Por eso es que también es, como decirlo, Freud está pensando que cuando leemos y hay algo angustiante, ¿no? A pesar de todo ello, también da mucho placer. Así puede mantener más placer que angustia, y entonces es gozo. Entonces estamos ahí metidos en el cuento de terror. No, es bien diferente si yo veo que a mi hermano lo matan,
Es muy diferente, ahí sería paralizante esa angustia. Pero si yo estoy leyendo La pata del mono, que, ay, qué mala onda, el papá que deseó una muerte, ¿no? Del hijo, híjole. Bueno, pero también la literatura nos permite evadir ese principio de realidad, nos permite sentir que no es nuestro propio deseo, pero a la vez, dice Freud, nos permite identificarnos con el deseo de los protagonistas. Es un lugar seguro, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Tere citaba a los bionianos, nuestro lo trabaja mucho Antoni Ferro, ¿no? Dice, es un lugar seguro el cuento, ¿no? Para que uno aviente las proyecciones, ¿no? Porque sabemos que al final cerramos el libro, bueno, habría libros donde no, ¿no? Pero cerramos el libro y no pasó nada. Puedo yo leer el libro más terrorífico, puedo ver yo la película más terrorífica, y si en un momento dado la angustia es paralizante, apago la televisión, pero no así en la vida real. Ajá. Freud, de alguna manera, es con lo que cierra. Ahora, yo quiero agregar los temas que a mí me gustaría trabajar en el taller para pues, por supuesto, invitarlos, ¿no? Y porque además creo que hay otras lecturas. Uno de ellos ya lo platicábamos con lo grotesco, lo bello, ¿no? Lo bello y lo grotesco. Porque de alguna manera Freud está partiendo todavía de la visión estética, ¿no? Más ligada al romanticismo, a la modernidad. Y con el comentario de Diego mencionaba yo los zombies y lo inanimado. Freud está pensando sobre todo en los cuerpos que se reaniman, pero yo propongo trabajarlo también desde digamos, ¿cómo decirlo? El zombie en un estatuto mitológico. Noten ustedes que abrimos Netflix y hay 30,000 películas de zombies. O sea, no sé si se han percatado que si en la época de la modernidad el mito más adecuado para condensar una serie de fantasías y angustias y deseos culturales era el vampiro, por ejemplo, este vampiro de Bram Stoker que era erótico, ¿no? Seductor, ¿no? El mito del sujeto posmoderno, justo Megan, ese Megan, ese que dice Tere también es un inanimado, ¿vieron esa película? Esa niña que cobra cualidades de lo vivo, ¿no? Si el mito moderno era el vampiro, por ejemplo, sería interesantísimo armar un taller. Yo he visto que en Acatlán dan uno del vampiro en la literatura, ¿no? Qué padre. Este vampiro medieval era una especie de cadáver reanimado, ¿no? Grotescón, pero después de Bram Stoker, de Drácula, es un vampiro seductor, ¿no? Por ejemplo, el punto más álgido para mí son las crónicas vampíricas de Anne Rice, donde son vampiros sexuales, ¿no? Entrevista con el vampiro, ¿no? Muy sensuales, ¿no? Son irresistibles los vampiros, ¿no? Se la pasan coge y coge, ¿no? Crónicas vampíricas. El zombie es el mito adecuado para representar al hombre posmoderno, al hombre de la clínica del vacío, al hombre que está muerto en vida. ¿Sí? Entonces yo propongo que trabajar ese elemento del ominoso de la mano de dos psicoanalistas más contemporáneos, de McDougall y Christopher Wallace. Ajá. Por otro lado, quisiera regresar en el taller a trabajar el tema del ominoso, pero de la mano de los textos culturalistas de Freud. Uh-huh. Cuarto elemento del ominoso que nos abre Freud, pero que no es trabajado sino por Julia Kristeva, lo ominoso y lo abyecto. Aquello que es expulsado, grotesco, del cuerpo, del psiquismo y que regresa desde la exterioridad, ¿no? Lo abyecto es un concepto de Julia Kristeva. Si ustedes han leído a Julia Kristeva, es una disidente de Lacan que es más conocida en literatura que en psicoanálisis, pero es maravillosa y trabaja en efecto el elemento de lo ominoso y lo abyecto, que tiene que ver incluso con la lógica de lo femenino, ¿eh? Uh-huh. Y finalmente querría trabajar también el elemento de lo ominoso y lo real con Lacan, o lo ominoso y lo real, porque Freud, si se percatan, bien que mal está trabajando lo ominoso en la neurosis, ¿no? Y sin embargo, muchos de los ejemplos que nos vienen a la mente sin duda tendrán que ver con otras cosas como de la lógica de la locura, y Lacan con su concepto de lo real y la cosa freudiana, es maravilloso para trabajar elementos, ¿no? Que bordean con lo ominoso y con aquello que escapa a la posibilidad de nombrarlo. ¿Cuánta literatura no juega con esto? Han leído a Lovecraft. H.P. Lovecraft constantemente dice el monstruo era innombrable. Lean El color que cayó del espacio, ¿no? Era un color que no puede ser nombrado y que justamente por ello es terrorífico. Tulu,
Es que no tenía nombre. Por ahí comentaban de Amparo Dávila, ¿no? No he leído, me temo, lo confieso, a la otra autora que comenta, a Silvia Ocampo. Ahorita a ver si en la charla nos lo puede platicar Andrea, pero Amparo Dávila, me viene a la mente un cuento de ella que se llama El huésped, ¿no? El huésped, ¿no? Deja ahí una cosa, vi que Manuel lo ubica perfectamente, ¿no? Deja una cosa ahí rara, ¿no? Ah, caray, ¿qué será esa cosa? Te la describe de una manera que tiene movimientos como muy robóticos, pero no acabas de entender, le pareciera como si el lenguaje fuera incapaz, ¿no? De aprender esa cosa que está ahí, ¿no? Efectivamente, el huésped es un buen ejemplo de aquello, ¿no? Entonces, Lacan, con su concepto de lo real, es maravilloso para trabajar esos elementos del ominoso, ¿no? Yo propongo leer, de hecho, a Zizek, a Slavoj Zizek, ¿no? Que tiene un texto bien padre que se llama Lacan como espectador de Alien, donde trabaja lo real y lo luminoso, ¿no? Y bueno, esas son algunas ideas que yo traigo. Uno más, que también propongo trabajar de la mano de Gustavo de Sal, lo ominoso y la tecnología. Híjole, ese, pues por supuesto a Freud no le tocó, ¿no? Lo trabaja muy bien Black Mirror, al menos en las primeras temporadas, ¿no? Lo ominoso y la tecnología, ajá. Propongo trabajarlo de la mano de Gustavo de Sal y de una filósofa que tiene un libro padrísimo que se llama el cuerpo cyborg, ¿no? El cuerpo cyborg es un texto interesantísimo, ¿no? Porque en efecto la propuesta de esta filósofa es que hay cambios no solo en términos psicoanalíticos y psíquicos, sino ontológicos, es decir, de la concepción del cuerpo a partir de los elementos tecnológicos. Ella dice, no hay que esperar a que seamos cyborgs, ya somos cyborgs. El celular es una extensión de mi corporalidad. O sea, yo doy clases, ¿no? A lo mejor Tere también, ¿no? A lo mejor varios, ¿no? Entonces, con constancia uno puede pensar, oigan, ¿recuerdan la página del texto? O recuerdan la cita y el alumno rápido saca su Google Drive o Google y lo googlea, ¿no? Porque están viviendo el celular y la nube como extensión de su memoria. No es esta autora que yo les propongo que revisemos, está diciendo, no es solo algo metafórico o psíquico, es un cambio ontológico, es un cambio de la relación del sujeto con el cuerpo, ¿no? Entonces propongo trabajar lo ominoso y lo tecnológico. Ahí me gustaría detenernos mucho porque creo que es un tema bien actual, sobre todo ahora que salieron estos lentes, ¿no? De realidad virtual, que esperemos que no triunfen, que posiblemente sí, ¿no? Y vamos a trabajar el tema de justamente, porque si Freud está trabajando, fíjense, luminoso como con el otro como un cuerpo erótico, ¿no? Bien dicen autores contemporáneos, el problema en la contemporaneidad es que el otro ya no es Eros, como decía Freud, ¿no? El otro ya no es el infierno, como decía Jean-Paul Sartre. El problema es que ya no hay otro, ¿no? A ver, espera, se llama, ay, tengo un olvido, espérame, ahorita te lo digo, para que no se me pase, tengo un olvido, es una autora bien interesante. Mm, dame un segundito, ya te lo comparto. El libro se llama El cuerpo cyborg. Tiene un nombre medio raro, entonces siempre se me olvida la autora, pero ahorita mismo te lo comparto, ¿eh? Déjame buscarlo acá en los libros. Ujú. Mm, 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 mm. No se denme un segundito, no se me desesperen, es que entre tanta cosa que tenemos hablando de esto en la computadora, pues ya, ajá, uno se pierde, ¿no? Hannah Doraway, te lo voy a poner acá en el chat. Yo les puse en mi correo, por si alguien quiere, Donna Haraway, perdón, Donna Haraway, por si alguien quiere alguno de los textos, no todos los tengo en digital, pero la gran mayoría lo tengo, Roberto. Entonces, con mucho gusto, ese de Donna Haraway sí lo tengo, entonces si alguien quiere el texto, la mayoría de los cuentos que estamos nombrando los encuentran en internet. Ajá. Entonces, la propuesta es que, claro, seguramente que el precio es súper accesible, y vamos a armar un tallercito, ¿no? Acá en Invenciones de la Mente, también online. Creo que de hecho la propuesta es que se quede en el mismo espacio de hoy, pero por supuesto es mi torpeza mercadológica hablando ahorita, ¿no? Entonces, con eso cierro
para, no sé si Hoshi quiere decir algo y para dar la palabra a Susan, pero no sé si Hoshi quiere decir algo de cierre. La verdad, no lo sé. No sé si quiere que ya presentemos lo de su libro para que nos hable un ratito de él o vamos primero con Susan y ya después hablamos de las promociones de todos. Ah, muy bien, me parece excelente. Sí, adelante, Susan, mejor primero, ¿no? Para cerrar como... Y si alguien quiere comentar otra cosa también, adelante, ¿eh? Sí, gracias, buenas noches. Me gustó tu conferencia y traes mucha cultura de varias disciplinas y eso está más enriquecedor, está Ay, padre. gracias, Susan. Sí, y bueno, o sea, recordé una película de los años 80 que se llama El Amo de las Bestias o El Señor de las Bestias. Buenísima, pero, o sea, la temática también tiene que ver con los ojos, ¿no? Al papá, el protagonista, lo dejan ciego con un hechizo. El hijo que puede ver a través de los ojos de los animales, sobre todo del águila, y ve el paisaje como tipo dron, ¿no? La bruja que los espía tipo hackeadora con un anillo que se pone uno de los buenos, le sale un ojo y está bien espiando a los buenos, ¿no? Entonces, uno de ellos le da una puñalada y, la resiente la bruja a través del caldero con toda la sangre, ¿no? O sea, ojos, 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 sacar ojos. Pero me quedé pensando que, por ejemplo, a nosotros los espectadores nos ponen escenas muy grotescas. O sea, la bruja quiere cambiar al hijo del vientre de su madre humana por una burra que está embarazada. Quiere hacer el intercambio al principio, muy loco, ¿no? Y, o sea, hacen sacrificios de niños. La protagonista, que es muy guapa, sale con las chichis de fuera, que ya está censurada esa parte, ¿no? Por YouTube. Pero está en YouTube, la película. Entonces, qué curioso, nos dejan ver cosas así muy grotescas, pero entre ellos se sacan los ojos, ¿no? Qué curioso. Esta parte, no es doble personalidad, pero la del ángel malvado, ¿no? Con Macaulay Culkin, que uno dice, ay, el niño educadito, lindo, que acaba siendo un asesino y quiere matar a la señora y mata a la gente, ¿no? Que dices, ay, como un niño tan bonito, tan inocente, ¿no? De la castración, fíjate, yo también ya me había quedado pensando que no solo era castración, sino poder ver, ¿no? Quitarle la capacidad al otro de ver. Y en la paranoia está mucho eso, y en algunas personalidades borderline, de que, ¿qué me ves? ¿Y tú qué me ves? ¿Y por qué me ve la gente? Me quiere hacer daño, me critican, me van a pegar, a violar, a matar. Entonces, no quieren ser vistos, ¿no? Porque la mirada los agrede, es como un ataque. Este, y de lo de la castración, bueno, yo tengo como ciertas opiniones que comparten algunos psicoanalistas. Ahorita estoy leyendo también un libro que se llama Freud, el ocaso de un mito, de Onfray, Michel Onfray, es un francés, y comparte algunas tesis específicamente de la castración, de que eso lo vivió Freud, y tal vez lo puedan vivir otros hombres, pero no es universal. O sea, él vio a su madre desnuda a los 2 o 3 años, ¿no? Entonces vio que no tenía pene, eso le genera pues, algo muy traumático, y entonces, y claro, como él dice que en la época decían que no te toques ahí, niño, porque le voy a decir al doctor que te corte el pene, ¿no? Entonces, claro, él se le juntó esto, pero fíjate, yo siento que le proyectó a las mujeres como una universalidad de la madre como mujer, el que si tú me causaste esto, no, sufran ustedes están castradas, no tienen penecito, ustedes son las envidiosas, nosotros tenemos algo que les falta, nos van a envidiar siempre, ¿no? Entonces yo siento que ese es un trauma de Freud proyectado a todas las mujeres del mundo, como dijera Paul, el de la hora pico, y no necesariamente tiene carácter de universalidad, ¿eh? Yo no creo eso. Pero bueno, y también quería comentar que Silvia Bleichmar, esta psicoanalista argentina, que se me hace brillante la mujer, lástima que ya se murió, pero en cuanto a lo ominoso decía, ella ponía una frase, es cuando quien me debe de amar, proteger y querer, me viene a destruir y a hacer sufrir, ¿no? Entonces hasta la frase se me hace, ay, llegadora, ¿no? Porque sí es cierto, tanto de parejas, pero sobre todo de padres, psicópatas, narcisistas, sí se siente horrible. Yo tengo una madre narcisista y sí es horrible lo que pueden llegar a hacer cuando dicen que te quieren, pero te demuestran lo contrario. Entonces sí es ominoso en la vivencia traumática de cómo te dicen que te quieren, pero te hacen cosas que yo creo que ni tu peor enemigo te haría, ¿eh? O sea, entonces son como ciertos pensamientos
que tuve escuchándote y te estaba escuchando. Ah, y por último lo de Tere, que decía que, por ejemplo, esta paciente que decía que, o bueno, lo que leíste, ¿no? De que pienso que, que mi mamá de todos sus amantes tuvo un esperma de un feo, de otro feo, de otro feo, de otro feo, entonces salí muy fea, ¿no? Que si fuera esto de objetos bizarros, ahí faltaría entonces la expulsión, porque pobre chica, ¿no? Se está tragándose la basura claro, la sociedad que te dice, este es feo y este es guapo, muy de estereotipos, ¿no? Pero pobre chica, o sea, no ha podido expulsar en todo caso, vomitar, decir groserías con respecto a la fealdad, no sé, ¿no? Porque entonces está tragándose y estaría bueno como que, digo, pobre, ¿no? Porque me pongo en su lugar de la chica y decir, tengo la cara, la nariz de este horrible, los pies de este horrible, las pompas de este, bueno, a lo mejor ni pompas, ¿no? O sea, el carácter de este horrible, la panza de este horrible, y se siente un monstruo. Entonces, digo, pobre chica, ¿no? Empatizando con ella, pues habría que expulsar de alguna manera esos objetos bizarros. Y bueno, pues nada más de eso, Oye, Susi, gracias. nomás por curiosidad, ¿tú dónde estudiaste? Nomás por curiosidad. Ah, ya, yo estudié en la Universidad Salesiana, que está Ah, incorporada sí, a la sí, UNAM. padrísimo. También estudié una maestría en sexología humanista Ok. y un diplomado de Freud Lacan aquí en la ciudad, ¿cómo? Universidad Nacional una que fundó el PG, ¿no? La Autónoma de la Ciudad de México. Ok, no sabía que ahí tenían, mira, qué interesante. Sí, Mira, no sé si todavía está el diplomado, pero sí duraba un año de Freud mira, Lacan y ahí fue donde conocí lo ominoso. claro, mira, qué padre. Yo te diría, qué padre, gracias, Susi, por los comentarios. Sí, Creo, César. creo que el tema de la castración ha sido como un tema de debate en términos, Freud-Lacan, justamente es estructurante. No me da la impresión de que esté diciendo exactamente eso, pero no importa, no es el tema de la conferencia, ¿no? Lo que primero agradecerte, ¿no? El comentario, tan lindo, ¿no? Que haces. Y fíjate, el tema con lo que decía Tere es que sí lo expulsa, pero lo expulsa al cuerpo. Es que justamente en términos muy kleinianos se puede expulsar hacia el objeto de adentro. El tema es que sí lo expulsa, pero lo expulsa al propio cuerpo, ese es el tema. Por ejemplo, un elemento muy ominoso que uno ve en los pacientes psicóticos es que pueden vivir el cuerpo como echado a perder. El cuerpo, así, esto se llamaba en la psiquiatría vieja, porque era más linda, ¿no? La psiquiatría vieja, el síndrome de Cotard, que es cuando el paciente dice, estoy echado a perder, tengo cuerpos que están podridos, ¿no? Yo mismo estoy muerto. Entonces, sí se puede prestar, ¿no? Y es un elemento bastante, efectivamente, siniestro, ¿eh? Me deja muy pensativo lo que dices. Creo que qué buen comentario, te agradezco mucho lo que dices. Y sí, sí da para trabajar, ¿eh? La propuesta sería que hoy fuera una introducción, y los que así gusten, por supuesto, no meterse al taller. Por supuesto que también les dejo mi correo por si quieren una lectura, ¿eh? Gracias, Susi, muy amable por tu comentario. Sí, sí. Oye, ¿y qué piensas? ¿Puede ser que proyecte y reintroyecte o que ni siquiera proyecte y como dices, proyecte hacia adentro, hacia adentro, hacia Sí, adentro, hacia es que se puede proyectar hacia el objeto. Bueno, yo te diría que hasta Tere sabe más, ¿eh? Porque Tere es bien bioniana. La tengo el gusto de conocer a muchos lados, pero sí se puede proyectar, ¿eh? Pero si quiere, te recomiendo, bueno, lee el texto directo, ¿no? Del objeto bizarro. Que están volviendo a pensar, ¿no, Tere? Creo en ese libro, si no me falla la memoria. Ahí viene, Sí, en Sí, volver ¿no? a pensar y bueno, pues hay varios textos también de reseña de la teoría bioniana que también lo explican bastante. Sí, luego les pasamos bibliografía. Padrísimo. Padre, gracias. gracias, Tere, gracias, Susi, por el comentario. Yo difería un poquito en el tema de Freud y la castración, creo, pero no importa, no es el tema de la plática, y nos deja para pensar, ¿no? El tema que comenta Stephanie, te damos la palabra y ya se la regreso a Hoshi, ¿no? Adelante, Stephanie. Bueno, yo no soy bueno, apenas me estoy incorporando a estos temas y todo, o sea, soy nueva, entonces, pues, por lo que entendí, pues es muy interesante porque, o sea, lo ominoso siempre se nos da en la vida cotidiana, o sea, siempre se nos dice, o sea, como que se nos educó para no desearle el mal a alguien porque pensamos que va a pasar. Entonces, es como que de una manera hablando de una manera cultural, como que no podemos, o sea, nos hacen sentir ese sentimiento de culpa de que le va a pasar algo a la persona si nos cae mal o si le deseamos algo malo,
nos dicen que no lo, o sea, que no sintamos eso, que no lo hagamos, que no lo pensemos porque, o sea, va a pasar cuando realmente no. Entonces, o sea, como que ese sí se me hizo interesante porque se nos educó para no desear el mal porque supuestamente se nos, o sea, supuestamente le pasaría algo malo a la persona. Y también se me hizo interesante de que se vincula con la tecnología, porque es como si generara, es como si la tecnología hiciera que el pensamiento mágico incrementara, o sea, como si de cierta manera nos hicieran creer algo que no es cierto o algo que es así, algo que no existe, algo que no está en la vida real. Y pues también, bueno, también me gustó mucho cómo es de que se vinculan, cómo lo relacionamos con los personajes malos de las películas, pero ahí sí tengo una duda, o sea, entonces, bueno, yo lo veo así que los personajes malos representan los deseos de cierta manera, porque a veces los deseos se reprimen porque son malos o no están bien vistos. Entonces, ahí sí tendría una duda de que si los personajes malos normalmente representan los deseos. Claro, claro, gracias, Stephanie. Espero no extenderme porque también ya sé que estamos casi sobre la hora. Efectivamente, no te preocupes, la propuesta era introductoria, ¿no? Claro que sí, acá comenta, pues se pone en otro tono, ¿no? Pero la propuesta yo traté de hacerlo bastante amable, bastante ameno, ¿no? Bastante introductorio. Pero bueno, es que leer a Freud, digamos que Freud es engañoso, ¿no? Porque él quería ser comprendido, entonces escribe de una manera muy amable, es un gran escritor, ¿no? Pero a la vez hay que leerlo con lupita, ¿no? Entonces, sí, mi lectura, mira, a ver analistas que te digan, lo de ahorita es como refrito de lo pasado, solo han cambiado las modalidades. Yo no soy partidario de ello. Me parece que la tecnología tiene que ser pensada en lo que la filosofía llama un estatuto de acontecimiento, ¿no? El acontecimiento es algo que pasa, que cambia la relación del sujeto consigo mismo, con la historia, con los otros, ¿no? Y para mí el tema de la tecnología es un acontecimiento. Entonces, efectivamente creo que habría que pensarlo esto en términos de la contemporaneidad, no me refiero de la posmodernidad. Ese es un tema de interés de mi parte, ¿no? Pensarlo a partir de la tecnología, la posmodernidad. Y bueno, en este caso particular de la charla, del ominoso. Efectivamente. Lo otro, te recomendaría leer el de algunos personajes psicopáticos en el teatro. Habría que decir que la relación del sujeto con la moralidad ha cambiado, ¿no? Si hacemos caso a filósofos como Theodor Adorno y Horkheimer, a partir de la Segunda Guerra Mundial se nos cayeron los ideales de la bondad y de la maldad que traíamos arrastrando desde los griegos. Entonces, yo quiero puntualizar, pues, que hoy en día, por ejemplo, la figura del antihéroe es mucho más atractiva que la del héroe, ¿no? La lógica clásica del héroe que triunfa sobre el villano y que tenemos un placer gozoso al respecto que platicaba Aristóteles, pues no es exactamente la del hombre contemporáneo, ¿no? Porque no cree en el estatuto de moralidad, ¿no? Que tenían otros. Sin embargo, lo que dice Freud en ese texto, Stephanie, es que si uno es neurótico, claro, ¿no? Si uno es neurótico, evade el principio de realidad y puesto que la máxima de Lacan, ¿no? El perverso hace lo que el neurótico fantasea, perdón, de Freud mismo, el perverso hace lo que el neurótico fantasea, efectivamente el neurótico que lee, ¿no? Por ejemplo, que ve Dexter, ubican esta serie, ¿no? De que es un sociópata, ¿no? Y que dice voy a matar, ¿no? Como a los asesinos, ¿no? ¿Quién de acá no se le ha metido a alguien en el periférico, ¿no? Y dice, ojalá tuviera yo el poder, ¿no? De acabar con la vida con este tipo, no es un tipo nefasto, ¿no? Entonces, efectivamente, Freud lo que piensa es que si uno es neurótico, se identifica con ¿no? Con el personaje sociopático y la catarsis está un poquito como invertida, no es el triunfo del héroe, sino el triunfo del villano que dice Freud está realizando el deseo reprimido, pero que el neurótico no va a ser nunca, o sea, no va a ir a matar asesinos, ¿no? El neurótico. Entonces, efectivamente, hay una identificación y una catarsis en el triunfo del sociópata, ¿no? El neurótico fantasea lo que el sociópata hace en la obra de teatro, en la película, en la novela, y hay un efecto de placer estético. Espero contestarte un poquito, Stephanie. Te recomiendo el libro. Bueno, es un artículo, en realidad, un texto. Algunos personajes psicopáticos en el teatro, ¿no? Ah, sí, sí, está bien. Gracias. No, hombre, con gusto. Ahora sí le regreso la palabra a Hoshi, por ahí anda, creo. Ahí está.
Sí, ahí estoy. Claro, entonces, bueno, ya para concluir, muchísimas gracias a todos, de verdad, es muy interesante, creo que muchos queríamos hablar mucho más, pero pero como decimos, es una introducción, vamos a traer un poquito más, pero antes de irnos, me gustaría que aquí el licenciado nos hablara de su libro, que es Los inquilinos y otros relatos marginales. No sé si nos podrías hablar un poco de ello, para que la gente, si le interesa, pues pueda leerlo. No, gracias, Joshi. Rápidamente, pues ya estamos sobre tiempo, no quiero comerme tampoco, yo sé que es tarde. Ojalá tengan oportunidad, justamente el lunes ya están en los ejemplares impresos y debería de estar por ahí hoy, pero no, no encontré el link. Este texto tan laborioso para mí, ¿no? Que de hecho trae muchos elementos ominosos. Tere, tú y yo nos escribimos, te lo llevo y así también echamos un cafecito con mucho gusto, intercambiamos libros. El lunes ya me llegan los ejemplares físicos y también los sacamos en Kindle, en Amazon, ¿no? Con mucho gusto, los que así lo deseen, ojalá se les antoje, no les paso el link. Es un texto, de hecho, donde trabajo, la propuesta es trabajar, rápidamente lo digo, el tema de la memoria, con una inspiración psicoanalítica, pero no desde el ensayo, sino desde el cuento. Freud, lo que entiende, fíjense, estas inversiones que les había dicho, ¿se acuerdan las vueltas de tuerca? La gente cotidianamente te dice, los recuerdos que yo tengo de mi infancia son los más significativos, recuerdo lo fundamental, lo más importante. Y Freud se da cuenta, trabajando el tema de los recuerdos, que lo que recordamos son recuerdos insignificantes, recuerdos nimios, ¿no? Que en dónde está condensada la verdad del sujeto. Puedo yo tener un recuerdo infantil donde digo, tengo muy presente un vaso con agua en la mesa, no sé por qué, ¿no? Retomo a Nabokov, quien dice que la literatura es de los divinos detalles. Retomo a Miller, quien dice hay que escuchar a Nabokov, porque el psicoanálisis es de los divinos detalles, no de las cosas grandiosas, sino es una clínica de los divinos detalles, y propongo trabajar el tema de la memoria en su aspecto ominoso, pero también en su aspecto luminoso, a partir de una serie de cuentos. Espero que les pueda resultar interesante. Es una cosa que llevo pariendo trabajosamente, ¿no? Como año y medio y acaba de salir. Entonces le pedí a Gustavo la oportunidad de comentarlo. Manuel, si quieres te dejo mi correo y te platico. Porfa, mándame un correíto. Me encantaría y obviamente pues te lo firmo, ¿no? Ay, yo acá promocionándome padre, ¿no? Con muchísimo gusto, ¿eh? También la versión Kindle y ahí les dejo mi correo. Por favor, con mucha confianza, ya sea para el libro, pero sobre todo para los textos, si apuntaron algún título que les llamó la atención, y bueno, ya con Joshi, con Gustavo, para el taller, si a alguien le interesa, yo seguramente que será un precio muy accesible, vamos a trabajar otros temas de luminoso, ¿no? Sí, claro, muy interesante, de verdad, se lo Gracias, recomiendo Joshi. totalmente. De verdad, tienen a un increíble maestro, así que aprovéchelo para que les den, esto fue nada más una introducción, así de bueno va a ser este taller. Sin más, pues muchas gracias a todos, ya nos estamos un poquito sobre la hora, pero eso no importa. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, lo disfruten, ya les decimos, aquí está el mismo, la presentación del libro, pueden preguntarle al licenciado por su correo, o ya saben, por más medios. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante. Entonces los esperamos a la próxima, de verdad, un gusto. Sí, lo puse arribita. Gracias, Maribel. Manuel, lo vuelvo a poner de volada. Ajá. Por favor, con confianza, escríbanme un correo si algo requieren y esperemos encontrarlos por allá. Les mando un fuerte abrazo. También cualquier cosa le pueden escribir a Gustavo, a Joshi. Ahí ellos tienen mi correo, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos después, ya sea en taller o en otro lado. ¿Vale? Muchísimas gracias. Linda noche a todos. Linda noche y gracias por los comentarios. Un abrazote. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Ay, Sayana, no te había visto. Qué gusto Hasta verte. luego, César, cuídate mucho. Un placer escucharlo de nuevo, profe. Sayana, qué gusto encontrarte por acá, mira, no te había visto en los nombres. Un abrazote, ahí me escribes, ¿no? Un abrazo, sí, Un profe. abrazo, Cuídate mucho. nos vemos, Lili. Bye, hasta luego. Adiós, Nico, César. adiós, Gracias, bye. Tere. Hasta luego, gracias.